Bueno, Adobe Illustrator es una herramienta muy completa que nos puede servir para cantidad de proyectos, infinidad de proyectos. Puedes hacer 3D, puedes animar, eh, pero la mayoría de proyectos que hacen aquí son para ilustraciones, estampados, logos, afiches, todo lo que tenga que ver con imprimir algo físico, todo lo que tenga que ver con subir publicaciones a redes sociales. eh, También hay dos aspectos que debemos tener en cuenta, que son los modos de color, ¿ya? Están los formatos CMYK y RGB. Aquí los podemos ver. Bueno, para crear nuestro primer archivo tenemos varios formatos. Tenemos el móvil, que es una resolución que se define a través de píxeles. Eh, Mientras yo estoy explicando, cualquier cosa, duda, inquietud o sugerencia que tengas, me la comunicas. Vale, listo. Yo te explico con mucho gusto. Ujú. Bueno, tenemos el formato móvil, que aquí nos muestra varios tipos de móviles. Por ejemplo, cada celular tiene una resolución en su cámara, ¿no? Hay celulares que toman fotos por 1125 píxeles por 2436. Ujú. Entonces, asimismo, nosotros vamos a definir nuestro proyecto. Si nosotros vamos a hacer un proyecto para una página web, entonces aquí están los formatos de página web. Ya hay unos predeterminados. Entonces, eh, nosotros debemos tener claro la anchura y la altura de nuestro proyecto. Por ejemplo, si vamos a crear una publicación para Instagram, pues los formatos para Instagram adecuados para ese formato cuadrado son 1080 por 1080. Entonces colocamos 1080 por 1080, son píxeles. Hay que tener muy en cuenta que son píxeles, ¿ya? Así vamos a saber la altura virtual de las cosas. Si nosotros necesitamos una altura y una anchura más física, porque vamos a imprimir una tarjeta, entonces le damos aquí en imprimir. ¿Ya? Aquí están los formatos de impresión y estos se miden en milímetros y en centímetros. Entonces está el formato carta, que todos conocemos, el A4, el legal, el tabloide, que es un poco más grande. Si nosotros vamos a hacer una pancarta grandísima, pues entonces debemos manejar en centímetros, que nos piden una pancarta de 60 por 60. Entonces colocamos aquí 60 centímetros por 60 centímetros. Todo depende de lo que nosotros vayamos a hacer o de lo que nos pida el cliente. Asimismo vamos a definir la altura y la anchura de nuestro proyecto. También tenemos aquí el formato de película y video. Ya, entonces para nosotros definir este formato, pues digamos que vamos a hacer un formato para un video de YouTube, ¿ya? Entonces el formato más amigable con YouTube es 1920 por 1080 píxeles. Ya como hacer algo para las redes sociales, entonces se define en píxeles. Otra cosa muy importante que debemos tener en cuenta es que cada vez que realicemos un proyecto, debemos de tener aquí en opciones avanzadas muy en cuenta que es RGB, es para todo lo que tenga que ver con virtual. Si vas a subir una publicación a Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, todo lo que tenga que ver con virtual, pones aquí color RGB. ¿Qué significa RGB? RGB significa rojo, verde y azul, que son los colores de la luz. Y color CMYK es para impresiones, ¿ya? Entonces, cuando tú vayas a imprimir algo, aquí debes de tenerlo muy en cuenta, porque si lo tiras a RGB, imprimes algo y está en modo de color RGB, la impresión te va a quedar de un color completamente diferente al cual tú ya definiste en el proyecto que estás haciendo. Entonces vas a tener inconvenientes. Entonces eso es lo más importante que tú debes de tener en cuenta. ¿Cómo vas a crear tu archivo? 100 centímetros, píxeles, milímetros.
pulgadas, picas, puntos, debes de tenerlo muy en cuenta. Entonces nosotros, como vamos a hacer, digamos, un afiche o una tarjeta de presentación, lo más correcto sería manejar en color CMYK. Pero si vamos a manejar una ilustración, entonces ponemos RGB, porque la ilustración queremos que la vean de modo virtual. O si vamos a estamparla, entonces lo cambiamos a color CMYK. También debemos de tener en cuenta los efectos de rasterizados. Aquí pues yo siempre manejo la pantalla. Tú puedes manejar media y alta. Esto es la resolución que se va a exportar tu archivo, pero la verdad pantalla es una resolución suficiente para lo que tú necesites. O sea, la verdad es una muy buena calidad. Ya si el cliente es muy exigente, pues la hacen alta. Entonces nosotros lo vamos a dejar en pantalla. Aquí por defecto también hay algo muy importante que es el sangrado. ¿Ya? El sangrado es cuando tú imprimes algo en CMYK, digamos que hay un margen de error, ¿no? Entonces está el tamaño carta, pero tú a ese tamaño carta le vas a incluir 5 milímetros superior, inferior, a todos los lados le vas a incluir 5 milímetros. Esos 5 milímetros es cuando imprima, va a haber una impresión un poco más ancha para tener un margen de error y cortar alrededor de las puntas del tamaño carta. Entonces, no sé si me entiendes esa parte. Sí, ahí te entiendo. O sea, Sí, quedaría como una margen. sí, una Que margen. ya, ok. Una margen adicional para cortarla después. Como cuando uno imprime las tarjetas que salen un poco más grandes, entonces uno le corta alrededor. Entonces eso es el sangrado. Ya. También las mesas de trabajo es algo muy importante que debemos de tener en cuenta. Si vamos a hacer 5 mesas de trabajo, si por ejemplo tenemos 10 proyectos, pues entonces 10 mesas de trabajo. Si tenemos un grupo de 1000 tarjetas de presentación, entonces, pero son diferentes todas, entonces ponemos 1000. Ya, depende de lo que necesitemos. Nosotros vamos a crear una mesa de trabajo, le vamos a poner a este proyecto nuestro nombre. Va a ser en centímetros, va a ser un tamaño carta. Un modo de color CMYK, pantalla 72p. Y pues eso sería todo. Ese es un formato básico en el cual vamos a trabajar. Entonces le vamos a dar en crear. Bueno, ya que estamos aquí en el Illustrator y digamos queremos cambiar el modo de color, ya que nos equivocamos, pusimos CMYK y era RGB. Ay no, porque esto va a ser una publicación para Instagram. Entonces le damos aquí en archivo y aquí nos va a aparecer diferentes opciones. Aquí hay una muy importante que es modo de color del documento RGB. Entonces nosotros podemos cambiar cuando queramos y podemos ver siempre aquí en la interfaz que dice RGB. Entonces aquí podemos ver en qué estamos trabajando. Eso es lo más importante que debemos de tener en cuenta, si estamos en CMYK o en RGB. Entonces le damos en archivo y lo cambiamos a CMYK porque vamos a hacer una impresión. También algo muy importante, y es que a veces estamos trabajando y trabajando y trabajando, pero no guardamos nuestro archivo. Entonces aquí en archivo le podemos dar en guardar como. ¿Ya? Aquí en guardar como podemos guardar donde nosotros queramos. Yo lo voy a guardar por ejemplo aquí en curso, pues para tener el proyecto salvado ahí, porque muchas veces se nos va la luz y tenemos un proyecto grandísimo, entonces perdemos todo nuestro avance. Entonces eso es lo segundo que debemos de tener muy importante, haber guardado nuestro proyecto. Entonces aquí le damos en guardar. Cada 10 minutos podemos darle en guardar, porque en serio que muchos cacharros me han pasado a mí que me toca empezar el proyecto de cero y no me queda tan
parecido como lo hice la primera vez. Entonces te voy a explicar las herramientas una por una, pero las más importantes por ahora, ya las que siempre usamos, porque acá hay cantidad de herramientas que la verdad casi nunca vamos a usar. Entonces a través de los cursos te va a ir explicando cada herramienta. Está la herramienta selección. Para poderte explicar la herramienta, va a crear un rectángulo. Aquí está la herramienta rectángulo. Entonces vamos a seleccionar con clic izquierdo y vamos a oprimir clic izquierdo sobre la pantalla y arrastrarlo. Aquí está nuestro rectángulo. La herramienta selección nos permite seleccionar el rectángulo y moverlo a nuestro antojo. Si lo quiero mover por acá o por acá, simplemente haciendo clic sobre la pantalla con clic izquierdo y presionándolo, no soltándolo, sino presionando el clic izquierdo, nos permite mover el rectángulo a nuestro antojo. Aquí está el rectángulo. También tenemos la herramienta selección directa. Esta herramienta selección directa nos permite mover las puntas a nuestro antojo o curviarlas. Yo digamos que quiero mover esta punta para que parezca no un rectángulo, sino una pirámide. Entonces podemos mover a nuestro antojo las puntas para darle la forma que nosotros queramos. Simplemente con clic izquierdo y manteniendo presionado, le das un clic y presionas la punta y la mueves a tu antojo, como tú quieras. También podemos dar control Z, digamos que nos equivocamos en algo. Control Z nos permite, mientras más leemos control Z, nos permite ir hacia atrás en el tiempo. Si de pronto nos equivocamos en algo, el control Z es perfecto para ir atrás en todos estos aspectos. Entonces le damos clic izquierdo a una de las puntas y después clic izquierdo a este circulito que hay aquí. Este circulito nos permite redondear una punta. ¿Ya? Muy importante aquí en Adobe Illustrator es la geometría, ¿ya? Porque a través de la geometría nosotros vamos a definir logos, afiches, publicidad. Mejor dicho, es muy importante saber lo básico de este programa para nosotros poder hacer proyectos muchísimo más grandes a nivel profesional. Entonces debemos dominar muy bien estas herramientas. Podemos redondear la punta que nosotros queramos, o bien darle control Z y redondear todas las puntas. Si nosotros hacemos clic izquierdo y seleccionamos todo el cuadrado, podemos seleccionar una punta y todas las puntas al mismo tiempo se van a curviar. Todas se van a curviar. Entonces le damos control Z. Vamos a crear otro rectángulo. Entonces le damos clic en la herramienta rectángulo y vamos a hacer un rectángulo grande. Aquí tenemos el rectángulo grande, ¿no? Entonces queremos seleccionar estos dos rectángulos. Podemos hacerlo con la herramienta selección, que el atajo de la herramienta selección es la tecla B. Mira cómo cambio. Mira, el atajo de la herramienta de selección directa es la A y esta es la B. Entonces puedo ir cambiando con las teclas del mouse cada flechita. Entonces le vamos a dar aquí en la herramienta de varita mágica, que es la tecla Y, o clic derecho aquí sobre la herramienta. Entonces seleccionamos clic y nos va a seleccionar la varita mágica lo que más se parezca, ¿ya? Entonces estas dos se parecen mucho, entonces las va a seleccionar las dos. Digamos que yo solamente quiero seleccionar una. Entonces le voy a dar Shift y nos selecciona las dos. Entonces, si yo solo quiero seleccionar una,
lo más crucial sería seleccionar con la herramienta de selección. Simplemente uno. O si quiero seleccionar estas dos, selecciono las dos. Ya, entonces la herramienta de selección directa es suficiente para lo que nosotros necesitamos. Está la herramienta lazo, ya, que es con la Q. Entonces con esta herramienta podemos seleccionar lo que nosotros queramos. Por ejemplo, oprimiendo clic izquierdo sobre la pantalla, nosotros podemos hacer que se haga como un trazo, y este trazo nos va a seleccionar todo lo que nosotros queramos. ¿Ya? Si nosotros trazamos este cuadrado, pues nos va a trazar este cuadrado y vamos a seleccionarlo, ¿ya? Si nosotros seleccionamos estos dos, nos va a seleccionar estos dos. Esto nos sirve cuando tenemos pues muchas formas así, todas locas a través de nuestro documento. Entonces con el trazo vamos a ir a través de ellas y solamente nos va a seleccionar lo que pasemos por encima, nos va a seleccionar. También tenemos la herramienta pluma. Esta herramienta pluma nos va a servir para hacer trazos diferentes. Si nosotros queremos borrar todo esto de la pantalla, simplemente lo seleccionamos todo y le damos suprimir. La tecla suprimir en el teclado la presionamos con todo ya seleccionado y nos va a borrar todo lo que hay en la pantalla. Aquí está la herramienta pluma, le vamos a dar clic en la herramienta pluma. Esta herramienta nos sirve para hacer trazos uniformes, ¿ya? Podemos hacer figuras geométricas con esta pluma. Simplemente haciendo clic sobre la pantalla podemos hacer la forma que nosotros queramos, ¿ya? Esta herramienta es muy importante para la ilustración, porque aquí es esencial manejar esta herramienta, ya que esta nos va a dar todo lo necesario para hacer una excelente ilustración para nuestros proyectos. Samuel, aquí una pregunta, digamos en esta herramienta pluma, ¿cómo para que quede como tan exacto? Así las líneas, así como muy exactas, ¿hay que? Sí, para que queden las líneas exactas, le vamos a dar una opción en el menú que es muy importante. Aquí en ver, le damos en guías inteligentes. Estas guías inteligentes lo que nos va a ayudar es a que cuando vayamos a hacer un trazo nos muestre unas guías, ¿ya? Estas guías se muestran en la pantalla de forma rosada. Entonces esas guías nos ayudan a que el trazo quede mucho más perfecto, ¿ya? Aquí lo estoy haciendo a pulso, pero las guías nos ayudan a que quede más perfecto. Entonces le damos en ver y vemos que esta opción esté marcada. Si no está marcada, le vamos a dar clic. Ver, clic. Vemos que esté marcada. Otro aspecto muy importante, y es pues hay gente que no sé, les gusta que el menú esté de forma diferente, ¿ya? A mí los aspectos esenciales son cómo se muestra nuestro menú, ¿ya? Si nosotros queremos que se muestre por defecto, le damos en aspectos esenciales. En aspectos esenciales nos va a mostrar lo básico, ¿ya? Lo que una persona usaría normalmente. En aspectos esenciales, aquí arriba, en la parte superior derecha, le vamos a dar en aspectos esenciales clásicos. En aspectos esenciales clásicos es la forma predeterminada que más me gusta a mí para trabajar, ya que me muestra aquí varias opciones, como por ejemplo los modos de color. Ahora mismo estoy en CMYK. ¿Qué significa CMYK? CMYK son los colores de impresión: cian, magenta, amarillo y negro. Son aspectos que a través del curso vamos a estar enfatizando mucho porque es muy importante tener eso en cuenta.
Entonces también están aspectos esenciales clásicos de automatización. Ya, aquí nos muestra de forma automática cómo podemos darle una orden a Illustrator para que nos muestre, bueno, yo quiero crear 4 cuadrados de estos. Entonces aquí de forma automática nos muestra cómo hacerlo. Ya, pero eso es algo mucho más avanzado. Le damos en diseño. Nos muestra el menú en torno al diseño. Le damos impresión y pruebas. Nos muestra el menú para impresiones. Nos muestra todo lo esencial que debemos trabajar para las impresiones. Tenemos en pintura, cuando vamos a hacer una ilustración, todo esto, que usamos esta herramienta que es el pincel. El pincel es muy importante porque también vamos a hacer trazos para nuestras ilustraciones, ¿ya? Le damos en tipografía. Cuando estamos trabajando tipografías, letras al máximo, nos muestra todas las herramientas que necesitamos para ello. Entonces hay diferentes tipos de menús que se adaptan a la forma de trabajo que tú necesites. La que yo más uso es la por defecto, aspectos esenciales clásicos. Esa es la que más me sirve. Y si yo necesito una herramienta adicional que no me aparezca aquí en pantalla, le doy en ventana. Y en ventana me muestra todas las herramientas que yo quiero que el programa me muestre. Digamos que yo quiero ver la herramienta de buscatrazos. Entonces le doy a clic aquí en buscatrazos y me la muestra. Ya, digamos que yo no encuentro una herramienta aquí. Digamos que no encuentro degradado. No lo encuentro por ningún lado en la pantalla. Entonces le doy en ventana, degradado. Entonces ahí poco a poco nos va mostrando lo más esencial, ya, y así vamos adaptando nuestro espacio de trabajo. Entonces vamos a suprimir esto, suprimir, y vamos a seguir con las herramientas. Está también la herramienta de curvatura. Esta herramienta nos sirve para hacer trazos, pero trazos con curvas, ¿ya? Entonces, al hacer trazos con curvas, podemos hacer diferentes formas para nuestras ilustraciones. ¿Ya? Entonces, si nosotros necesitamos un trazo circular mucho más perfecto, pues entonces simplemente le damos clic derecho aquí en rectángulo y aquí nos va a mostrar otras figuras. Está la figura de la elipse. Entonces, para hacer una elipse, le damos clic sobre la pantalla, clic izquierdo, y arrastramos. ¿Ya? Lo que nos ayuda aquí son las guías inteligentes. Mira que me las muestra. ¿Ya? Nos va haciendo trazos perfectos. Pero digamos que a mí me salió el trazo así. Y yo quería que saliera perfecto. Entonces yo le voy a dar clic sobre la pantalla, arrastrado. Y aparte de esto voy a oprimir la tecla Shift. Esta tecla Shift nos permite que nuestro trazo siempre sea perfecto. ¿Ya? Clic izquierdo y Shift presionados. Aquí los tengo presionados. Aquí, para soltarlo, pues soltamos las dos teclas. Y nos quedará un círculo totalmente perfecto. ¿Ya? Pues para que los trazos nos queden más perfectos, pues ahí hay diferentes herramientas. Entonces hay que tener muy en cuenta estos comandos, ya que los comandos nos permiten trabajar con más rapidez y fluidez. Entonces tenemos también aquí, digamos que nosotros queremos combinar varias herramientas. Entonces vamos a seleccionar todo esto, lo vamos a eliminar y vamos a usar la herramienta pluma. Esta herramienta pluma, vamos a hacer dos trazos. Después vamos a pasarnos a curvatura. ¿Ya? Entonces, aquí lo que hizo fue curvarme esto. Este trazo que teníamos, me lo curvó. Entonces, si nosotros no queremos esto, sino que queremos empezar desde aquí, entonces le damos clic sobre el final de la línea. Y ahora sí nos deja hacer una curva. Si nos muestra aquí que es una recta,
pues entonces simplemente le damos clic izquierdo y hacemos la recta, después le damos por acá y nos va a permitir hacer la curva que queríamos, ¿ya? Entonces simplemente con los nodos, estos, cada punta se llama un nodo, esto es un nodo, otro nodo. Entonces así en nuestra ilustración vamos a poder definir dónde queremos que se encuentren los nodos. Digamos que yo quiero uno aquí en la mitad, le doy clic izquierdo en la mitad, le doy escape para reiniciar y que me cree otro nodo, le doy clic izquierdo otra vez, porque aquí siempre me va a mostrar por defecto que tengo que empezar aquí donde terminé debo empezar, pero no, yo quiero hacer mis propias reglas, entonces le doy escape y le doy clic aquí. Entonces ya tengo varios nodos, escape otra vez, tengo este nodo de aquí, siempre me va a indicar aquí porque hay guías inteligentes ayudándome, porque el programa de forma inteligente nos muestra cómo debemos trabajar nosotros, pero no, nosotros vamos a trabajar a nuestro antojo. Entonces le damos escape y aquí damos una curvatura, escape, clic aquí, otra curvatura, y pues ahí vamos haciendo unas formas, ¿ya? Las formas a nuestro antojo. Entonces le hacemos clic sobre esto y le damos en suprimir. También tenemos una herramienta muy importante que es la del texto. Esta herramienta nos sirve para crear textos. Le damos clic izquierdo sobre la pantalla y vamos a crear un texto. Recuerda que yo le oprimí clic izquierdo y arrastré, ¿ya? Si yo quiero que el texto quede así chiquitico, pues lo dejo ahí, o si quiero que sea grandote, pues lo arrastro. Entonces aquí nos va a aparecer un texto por defecto, pero nosotros no queremos este texto porque es un texto de relleno que nos muestra el programa por defecto. Entonces le vamos a dar la tecla de borrar texto, que es la que está arriba del enter. Entonces ya nos borró este texto. Entonces aquí podemos hacer un texto, curso Illustrator. Nosotros podemos seleccionar este texto con clic izquierdo y podemos darle una altura. Podemos aquí ponerle en tamaño de fuente. Podemos ir subiendo el tamaño a nuestro antojo, o si queremos un tamaño mucho más grande, pues lo ponemos, borramos esto aquí y le damos 50. Entonces ahí ya tenemos un texto de 50. Si queremos seleccionar todo este texto, y también tenemos otra opción para darle otro tamaño. Aquí tenemos 72. Entonces aquí le damos 72. ¿Ya? Pero siempre va a ser pues conforme a lo que el cliente nos pida. Si el cliente necesita 60, pues 60 será. Entonces aquí más o menos nos muestra la altura y la anchura, ¿ya? En centímetros de lo que este texto se vería en la vida real. Entonces digamos que yo quiero hacer un afiche, entonces pongo afiche. Y el cliente me pide un afiche de, no sé, 30 centímetros por 30 centímetros. Lo que va a hacer esta herramienta, es que nos va a acomodar, pero nos va a deformar el texto. Esto no lo queremos. Entonces, para nosotros saber mejor la medida de lo que va a hacer realmente un texto en la vida real, pues entonces con un simple rectángulo, haciéndolo aquí, podemos darnos cuenta. Este rectángulo, ¿cuánto mide? Mide 1,700 y pico de centímetros y 1,49 y pico de centímetros. Entonces más o menos así se verían nuestras letras en la vida real. Si nosotros queremos que estas letras tengan otra característica, ya que las características de las letras
nos van a transmitir sentimientos diferentes, le van a dar imagen a una marca. Entonces si nosotros queremos, por ejemplo, tener unas letras de fuego, entonces selecciona cualquier letra que tú quieras, ¿ya? Aquí en la interfaz del menú nos muestra, clic izquierdo, y nos va a mostrar los diferentes tipos de letras que existen. Entonces aquí tenemos una bacana. Digamos que esta letra me transmite misterio. Entonces digamos que yo quiero crear un logo de, digamos para computadores, ya, computadores gamer. Entonces pongo aquí gamer. Entonces mira que este podría ser divinamente el logo de una marca, ya. Entonces le damos doble clic y más o menos lo que nos pide el cliente es, el cliente quiere que la letra sea súper suave, súper femenina. Entonces podemos usar una cursiva. Entonces digamos que es para ropa interior. Entonces muchas marcas a través de la tipografía transmiten lo que ellos necesitan, ¿ya? Te voy a enseñar algo muy importante y es cómo desplazarte a través de esta interfaz. Con la tecla espacio nos va a salir la manito. La manito también la tenemos aquí en la parte izquierda, herramienta mano. Entonces cuando le damos clic izquierdo sobre la herramienta nos podemos trasladar a través de nuestro archivo, o más fácil con los comandos. Los comandos son muy importantes y esenciales para que, pues, son muy importantes para nuestro flujo de trabajo y para que hagamos las cosas con más rapidez. Entonces con el espacio nos vamos a trasladar. Nos trasladamos a través de la interfaz. Vamos a darle también a nuestro, si queremos volver a la flecha, pues le damos V o seleccionamos la flecha. También vamos a darle zoom a nuestro archivo si queremos, por ejemplo, cómo se vería esta tipografía de lejos. Pues entonces le damos control espacio. Control espacio, que nos va a salir la herramienta lupita. Esta herramienta lupita nos va a servir para enfocar, ¿ya? Nos sirve para darle un zoom a nuestro archivo. Pero digamos, no, ya este archivo mira cómo está y yo quiero ver lo que hay a mi alrededor también y no puedo. Pues le damos control al espacio. Control al espacio nos va a servir para que la lupita muestre un símbolo de menos. Ese símbolo de menos lo que nos va a mostrar es que nosotros podamos hacer clic izquierdo e ir alejando la pantalla. Digamos que yo quiero ver este logo. ¿Cómo se vería este logo de lejos? ¿Funcionaría? Digamos que yo lo imprimo para una pancarta. ¿Se va a ver de lejos? ¿O para una valla? ¿Será que la gente lo ve de lejos cuando está en el tránsito? Entonces le vamos a dar control al espacio y vamos a hacer muchos clics. Como vemos, esta tipografía no funcionaría de lejos porque casi ni se aprecia. Pero le vamos a dar control espacio y digamos, no, esta tipografía no me sirve mucho para el cliente. Ya transmite femenino, transmite dulzura, diferentes sentimientos, pero no serviría para una valla, por ejemplo. Entonces vamos a seleccionarla y vamos a seleccionar otra tipografía, la que tú quieras. Yo seleccionaré una Impact, que es una tipografía, no sé si venga por defecto en el programa, pero pues es una tipografía que, por ejemplo, al tú alejarla, ya vemos que se puede distinguir las letras. Se distinguen, o sea que esta tipografía sí serviría para un logo a una escala tipo valla, se vería de lejos. Entonces, y ya ni te cuento si es una tipografía delgada, porque la mayoría de tipografías delgadas
nos sirven para eso, para ver de lejos. Estas tipografías delgadas tienen como nombre palo seco, ¿ya? Palos, pues nosotros podemos, o sea, así se llama la tipografía, pero nosotros podemos seleccionar cualquiera. Seleccionemos una tipografía que sea así súper delgadita. Por ejemplo, esta. Pero esta es bold. Entonces, para nosotros cambiar el gramaje de la tipografía, vamos a seleccionar la tipografía, vamos a darle clic aquí y esta tipografía solo tiene bold, entonces vamos a seleccionar otra que sí tenga varios aspectos. Por ejemplo, esta se llama Banshrift. Entonces, a nosotros cambiarla, aquí le damos clic aquí en estilo de fuente y nos va a cambiar a regular, light semi-condensed, light. Entonces nos va cambiando el gramaje de la tipografía. Si nosotros tenemos una tipografía gordita, pues nos quedamos con la bold. Si nosotros queremos una tipografía delgada o normal, le damos en regular. Pero si la queremos más delgada, la seleccionamos y le damos en light. En light, ¿qué nos permite que sea light? Pues light nos permite que mientras más lejos se va a distinguir mucho mejor que la que está gordita. Entonces eso es algo muy a tener en cuenta. Y por ejemplo, la tipografía delgada nos sirve para hacer eslogans. El eslogan de una marca es, por ejemplo, digamos, ropa Leonisa. Pongamos Leonisa. Leonisa es el logo de la marca. Interiores, digamos que esta tipografía de abajo va a ser el eslogan. Entonces el eslogan es vive y sueña. ¿Ya? Entonces vive y sueña es el eslogan de nuestra marca. Esta es nuestra marca y este es el eslogan. ¿Ya? La gente siempre le deja como un legado. Por ejemplo, hay una marca que se llama Eva. Y le damos clic en el eslogan y le ponemos Big Criterium. Este es el eslogan de esa marca, Big Criterium. Pero digamos que el eslogan, obviamente, lo que tiene más protagonismo en nuestra marca es el logo. Entonces el logo tiene que ir grande, ¿ya? Y Big Criterium tiene que ser delgado. Entonces aquí vamos jugando con el gramaje del eslogan. Entonces Big Criterium. Entonces ahí ya nos va dando un poco más una identidad visual de lo que es una marca. Entonces te voy a enseñar otras herramientas, ¿ya? Digamos que mi logo está muy vacío. Solamente está el logo, está el eslogan, pero en ninguna parte veo que diga, no haya como una identidad de la marca. Digamos que Eva es una marca de ropa. Entonces yo quiero hacer una forma o figura que se parezca a lo que yo quiero transmitir en mi marca. Entonces yo tengo aquí una elipse. Digamos que voy a hacer clic izquierdo con Shift. Yo quiero que este sea el logo de mi marca. Un círculo. Entonces aquí ya nos va mostrando un poco la identidad visual de nuestra marca. Ya tiene un logo. Ya no solo es una firma del logo, como por ejemplo Coca-Cola. Coca-Cola es una cursiva. Coca-Cola es una tipografía cursiva que simplemente ese es el logo de la marca. Pero tenemos Pepsi, que Pepsi es Pepsi más el logo de la marca. El logo de la marca es ese circulito. O por ejemplo tenemos Burger King y hay una hamburguesa en la parte de arriba y en la parte de abajo son dos panes, ¿ya? Entonces eso es control Z, le damos control Z. Eso es lo que define una marca, como las figuras, las formas.
Y algo muy importante que hay que tener en cuenta es que para que nuestra marca funcione, debe ser lo más minimalista posible, ¿ya? Porque ahora mismo, 2021, las marcas lo que quieren es bordar su logo, hacer que su logo sea adaptable, que se vea de lejos, que se vea en formato virtual, en las pancartas, en las publicidades, en todo. Ese logo tiene que transmitir y tiene que causar recordación en el usuario. Ya, el usuario tiene que recordar ese logo. Entonces, apenas vea el logo, se le tiene que quedar grabado en la memoria. Entonces, si nuestro logo es, digamos, 3 círculos, unas muchas formas aquí, digamos que tiene Eva Eva, tiene y es un desorden completo nuestro logo. A nosotros al ver ese logo nos va a causar como, uy, ¿qué es esto? Por Dios, esto va a causar repulsión al usuario. Entonces, mientras más minimalista posible, control Z, control Z, control Z, pues mucho mejor. Ya digamos que este círculo no me gusta para mi logo, le hago clic y le doy suprimir. Entonces vamos a hacer clic derecho sobre las herramientas y le vamos a dar una estrella, digamos. Digamos que este logo se adapta mucho más a lo que yo quiero transmitir en mi marca. Porque yo quiero que las personas que vengan a mi lugar se sientan como unas estrellas. ¿Ya? Pero si yo quiero que se sientan como unos polígonos, pues le doy clic derecho y le damos en polígono. Entonces vamos a hacer una herramienta de polígono. ¿Ya? Digamos que yo quiero que salga esta estrella, pero que salga la estrella con diferentes puntas. Entonces que tenga menos puntas. Entonces le vamos a dar la clic, vamos a dar en la tecla de abajo, la flechita de abajo, le vamos a restar las puntas. Y la tecla de arriba, vamos a aumentar las puntas que queremos que tenga nuestra estrella. Entonces así vamos jugando con las formas y ya vamos obteniendo formas únicas, ¿ya? Por ejemplo, esto parece un sol, porque tiene diferentes rayitos alrededor y toda la cosa. Diga. Samuel, aquí en esta parte donde dices de las punticas, ¿esa la trabajo con las flechas del teclado? Sí, las flechas del teclado. Control y flecha, ¿sí? Sí, o Para... sea, seleccionas la selección. figura, Ujú. le haces clic izquierdo y lo mantienes presionado, ¿ya? Te tiene que aparecer la figura así tal cual, sin soltar el clic izquierdo. Entonces Sí, vas a darle las teclas, ok. arriba y abajo, arriba y abajo. Entonces así vas cambiando. Bueno. Sí. Y otra preguntita. Ahí en cuanto al logo que tú dices, digamos, ¿cómo, o sea, cómo me baso yo para, ay, cómo hago la pregunta? Digamos, el cliente quiere algo o quiero transmitir algo a través de ese logo. ¿Con qué parámetros puedo regirme para hacer ese logo? Si tú dices, digamos, si una estrella o digamos el polígono, o sea, ¿cómo hago yo como para interpretar eso? ¿Qué es lo que quiero transmitir a través de las figuras? Pues a través de las figuras, digamos que tú quieres transmitir seguridad, ¿ya? Entonces, para transmitir seguridad, usas los colores, ¿ya? Por ejemplo, seleccionas este polígono y le das clic izquierdo aquí, y aquí te van a aparecer los diferentes colores que tú quieres manejar para tu logo, ¿ya? A través de los colores es un parámetro muy importante porque la psicología del color es lo que nos va a dar identidad a nuestra marca. Entonces, si nuestra marca es una marca puede ser un banco, puede ser algo de seguridad, entonces el color azul es muy importante para reflejar en nuestro logo. Entonces aquí le damos clic izquierdo y le damos en OK. Entonces ya va teniendo un poco de identidad nuestra marca. También hay otros parámetros que es
Este tema es muy extenso, yo te lo estoy explicando así por encimita porque estamos viendo lo básico. Yo tengo un manual completamente, mejor, larguísimo, de cómo definir la imagen de una marca. A través de los cursos yo te voy a ir explicando mucho más de esto. Yo por ahora te estoy explicando solo lo básico, ¿ya? Porque Claro. eso es muy importante pues para que después vayamos volando y cada vez más vamos aprendiendo mucho más. ¿Listo? Ah, bueno, listo. Por ejemplo, tenemos ya nuestro logo, pero nuestro logo nosotros queremos que tenga una letra diferente. Entonces le damos clic izquierdo y seleccionamos esto, solo la A, y le damos aquí, en relleno, doble clic. Entonces yo quiero que tenga un color amarillo, entonces le damos en OK. ¿Ya? Entonces, a través de la psicología del color, nuestra marca va obteniendo una identidad. A través de los logos, va teniendo una identidad también. Entonces mira que aquí ya aparece el logo, no parece una marca de ropa, sino que parece otra cosa menos una marca de ropa. Pero digamos que nosotros queremos, no sé, otra figura. Queremos un destello. Aquí está la herramienta destello. Entonces vamos a hacer clic izquierdo aquí y nos va a mostrar como un destello prácticamente. Nosotros podemos también hacer lo mismo que hicimos con la estrella. Hacemos clic izquierdo y seleccionamos y podemos seleccionar los destellos que tenga. Si queremos muchos destellos, pues le damos muchos con la tecla de arriba. Pues las flechitas, la tecla abajo, le damos restando los destellos. Queremos muchos destellos, ahí. Pero esto normalmente no se usan los logos, pues es algo que yo enseño, pero la verdad esto en un logo pues se vería raro, ni siquiera en la impresión saldría esto. Pero igual yo lo enseño pues porque se debe enseñar de todo. Aquí está la herramienta pincel también. Digamos que yo le quiero dar, mejor dicho, una apariencia súper diferente a esta E. Ya, entonces aquí está la herramienta pincel. Y si nosotros queremos modificar una de las herramientas, le damos doble clic a la herramienta. ¿Te apareció este mismo menú? Hola. ¿Te apareció este menú? Dime. ¿Te apareció este menú? No. Dale, bueno, entonces tienes que darle doble clic aquí a la Ujú. herramienta. Doble clic izquierdo. Y ahí Ya. te aparece la herramienta. Esta Ujú. herramienta lo que te va a permitir es suavizar el trazado que quieras hacer en la forma. Entonces, si nosotros queremos a precisión, entonces le damos aquí en precisión, que pues hay diferentes tipos de precisión. Está un poquito más de lo normal, en media, alta y muy alta. Entonces le vamos a dar en la precisión a pulso, prácticamente. Entonces le damos en OK. Entonces cuando nosotros hagamos nuestro trazado, nos va a quedar tal cual como nosotros lo hicimos, nos va a quedar. Pero si nosotros queremos que el programa nos ayude, entonces le vamos a dar control Z porque este trazado no me gustó. Le vamos a dar doble clic a la herramienta pincel y vamos a mover al más alto y le vamos a dar en OK. Y así nuestro trazo, así no salga torcido, el programa lo va a acomodar para que sea mucho más acorde y mucho más perfecto, ¿ya? Entonces digamos que nosotros queremos que nuestro logo tenga digamos una línea acá, entonces le damos aquí, ¿ya? Entonces va a tener una línea. Si nosotros queremos mover esta línea, pues vamos a hacerle zoom y por ejemplo acá está la línea. Entonces nosotros queremos moverla, pero no se mueva a nuestro antojo, ¿ya? Eso es porque tenemos las líneas inteligentes activadas. Esas líneas inteligentes a veces
nos engañan y no nos permiten trabajar conforme a lo que nosotros queremos. Por ejemplo, aquí ya me la acomodó como yo quería, pero digamos que esto no siempre va a ser así. Entonces, si nosotros queremos desactivar las guías inteligentes, le damos en ver, guías inteligentes, las desactivamos, y ahí ya vamos a poder cambiar sin que el programa nos indique como le parezca a él, sino como nosotros nos parezca. Entonces a veces vamos a tener que desactivar esas líneas inteligentes, porque digamos que cuando yo quiera mover esto con las guías inteligentes, se va a moldear cada 15 grados, cada 15 grados, cada 15 grados. Pero sin las líneas yo puedo amoldearlo a los grados que yo quiera. ¿Ya? Entonces ahí. Otra herramienta muy importante es la herramienta de la cuchilla. Digamos que nosotros no queremos este destello porque está muy feo. Entonces primero vamos a borrar el destello con suprimir. Y digamos que nosotros queremos cortar esta herramienta a la mitad, pues la seleccionamos y aquí con la cuchilla vamos a hacerle una incisión a la mitad. ¿Qué nos hizo aquí el programa? Nos separó como si fuera un huevito. ¿Ya? Nos hizo una incisión. Entonces, digamos que nosotros, esto es como hacerle una cirugía a la figura, ¿ya? Podemos jugar con la figura a nuestro antojo, conforme a lo que nosotros queramos. Entonces, digamos que nosotros queremos otra incisión aquí, pero en la mitad. Entonces, vamos a tratar de hacerla lo más perfecta posible. Y aquí me hizo otra incisión, pero ¿qué ocurrió? Ocurrió que yo no tenía seleccionado la figura de arriba. Entonces al yo no seleccionarla, al yo mover la herramienta sobre la figura, solamente me va a cortar lo que yo tenga seleccionado. Si yo quiero hacer cortes aquí, no me va a dejar. Mira que no me deja. Solamente si tengo seleccionado todo, me deja hacer cortes. Y los cortes que yo quiera. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos como si fuera una pizza. Entonces ya, digamos que aquí ya, como ya parece como una pizza, pues una pizza toda deforme, la verdad. Digamos que aquí ya podemos jugar con las figuras. Y estas figuras nos van dando la identidad de nuestra marca. Digamos que yo quiero hacer un logo para una pizzería, pues ahí ya más o menos podemos jugar con las formas para poderle dar una imagen a nuestra marca. Pero digamos, uy, no, pero esto no parece una pizza, esto parece, mejor dicho. Entonces nosotros queremos hacerla más perfecta. Entonces usamos la herramienta atrás, la herramienta pluma, perdón, y vamos a hacer una pizza. Así. ¿Ya? Esto ya parece más un triángulo. Entonces este lo vamos a borrar y lo vamos a reemplazar. Este triángulo nos va a ayudar mucho más porque es más perfecto. A veces para hacer un buen logo tiene que ser muy simétrico. Entonces le damos suprimir a todo. Suprimir. Y digamos que solamente quiero la pizza acá. Pero esto no transmite que sea una pizza. Pues entonces le damos clic izquierdo. Vamos a dar un color amarillo. ¿Ya? Y aquí ya parece mucho más una pizza. Pero digamos que a la pizza le falta el pepperoni. Entonces yo para hacer pepperoni, pues entonces le doy clic derecho a la herramienta de las figuras y vamos a darle herramienta elipse. Entonces aquí le doy clic izquierdo presionado y le vamos a dar shift para que nos haga bolitas perfectas. Estas círculos, si yo quiero duplicar este círculo, voy a oprimir la tecla Alt y vamos a darle clic izquierdo, tecla Alt y clic izquierdo, y nos va a duplicar esta figura. Aquí me la duplicó.
Perdón, aquí me la movió. Como yo no puedo ver bien, sino más lo que me indica el programa. Ya, aquí me indica que hay un círculo, pero si yo hago clic fuera de esto, no se ve el círculo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque está amarillo. Debemos de seleccionar la figura, hacerle doble clic a relleno y ponerlo rojo. Ahí sí que parezca un pepperoni. Entonces aquí ya me muestra. Entonces le vamos a dar la tecla Alt más la tecla clic izquierdo. Y con la tecla Shift, aquí tengo la tecla Alt, luego clic izquierdo y la tecla Shift. Esto lo que nos permite es hacer que la figura vaya, pero en forma más directa, ¿ya? Por ejemplo, solamente en diagonal, o solamente para arriba, o solamente para abajo, o a los lados. Pero no, si suelto la tecla Shift, ¿qué va a hacer? Va a hacer que la podamos mover donde nosotros queramos. Si nosotros queremos una aquí, o si queremos por acá, pero con la tecla Shift ya nos muestra para que sea más en diagonal, a la derecha, a la izquierda, arriba, hacia abajo. Entonces yo la quiero aquí. Aquí la quiero yo. Digamos que yo dupliqué esta, pero si yo quiero que el proceso de duplicar esta figura sea más automatizado, entonces le damos control D. Vamos a duplicarla primero con Shift y le damos control D, y control D, control D, control D nos va a ir duplicando esta figura. ¿Vas conmigo? Sí, señor. Ok. Bueno, Nancy. Entonces, vamos a seleccionar, digamos que las de adentro, estas de acá. Entonces, para nosotros seleccionar cada una, le vamos a dar clic con Shift. Clic con Shift. Tengo la tecla Shift seleccionada. Entonces, vamos a darle clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo, clic izquierdo. Entonces, lo que nos va a hacer, va a seleccionar las figuras que nosotros queramos, ¿ya? Si nosotros queremos seleccionar la pizza de atrás, entonces le damos tecla Shift, clic izquierdo. Así podemos mover solamente lo que hayamos seleccionado. Pero digamos que yo no quería esto, control Z. Entonces yo no quiero la pizza de atrás. Esa pizza yo no la quiero seleccionar. Entonces le vamos a dar tecla Shift, clic sobre la pizza. Entonces vamos a dar la tecla Alt y vamos a duplicar con la tecla Shift presionada para que nos salga el trazo recto. Entonces aquí ya va apareciendo, aquí ya le vamos añadiendo más ingredientes a nuestro logo, ¿ya? Entonces digamos que quiero hacer lo mismo, Shift, clic izquierdo con la tecla Shift presionada, la tecla Alt y clic izquierdo vamos a seleccionar, pero con el Shift seleccionado. Y digamos que nosotros queremos duplicar, porque ya nos aburrimos, entonces duplicar, 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 duplicar. Entonces aquí ya va tomando forma nuestro logo. Ahí poco a poco pues ya uno le va quitando lo que sobra con la tecla suprimir. Y digamos que aquí, digamos que yo quiero que esta pizza sea más pequeña, entonces vamos a seleccionar una de las esquinas del triángulo y lo que le vamos a dar es la tecla Shift con la tecla Alt. Esto lo que nos va a hacer es que la figura se va a encoger en un punto en la mitad, ¿ya? O sea, esta figura tiene un punto central, ¿ya? Punto central de esta figura, digamos que yo se lo voy a hacer, pero esto lo tenemos que hacer a ojo. El punto central de esta figura es este. Entonces, al yo seleccionar Shift y Alt, esta figura se encoge conforme al punto. Como nosotros esta figura la hicimos con la pluma, no nos quedó tan perfecta como si lo hubiéramos hecho con
como con una estrella, un triángulo. Entonces vamos a hacer una que sí sea perfecta. Esta es mucho más perfecta que esta. Vamos a compararlas. Entonces, al nosotros trabajar con eso, pues debemos de ver que nuestras figuras salgan totalmente perfectas, porque esta se ve torcida. ¿Ya? Entonces eso lo debemos de tener muy en cuenta. Entonces aquí tenemos nuestra figura perfecta. Lo que vamos a hacer es seleccionar una de las puntas de acá, pero nos tiene que salir este icono. Este icono nos tiene que salir como la flechita que está con una curvatura. Lo que nos permite esto es girar la figura en torno a su eje. Entonces la vamos a girar con Shift, pero con Shift no nos gusta, ¿o sí? Sí, aquí queda perfectamente hacia abajo. Entonces vamos a quitar todo lo sobrante. Vamos a engrandecer un poquito esta figura, a verla más grande. Aquí está nuestra pizza. Ahora vamos a darle con la herramienta de selección directa y vamos a oprimir la tecla Shift también para que se vayan cogiendo esta punta. Y ahora ya va teniendo un poco más de forma. Entonces este es mi logo para pizzería, digamos así por encimita, un logo bastante básico. No se sale como de lo común, pero pues es solamente lo básico. Ya más adelante vamos a ver logos más avanzados. Entonces, pizzería. Esta es nuestra pizzería. Ya tenemos el logo y tenemos los textos de la marca. Entonces eso sería como lo básico para hacer un logo. Digamos que yo quiero esto, no sé. Yo quiero que estas letras tengan un trazo de otro color. Entonces vamos a hacerle doble clic aquí en trazo porque está en relleno. Digamos que de relleno le queremos cambiar a un color amarillo. Y queremos seleccionar todo esto y le vamos a dar aquí en trazo. El trazo es lo que tiene una línea roja entre la mitad. Ahora mismo, como no hay trazo, entonces aparece esta línea roja. Pero si nosotros queremos darle un trazo, seleccionamos nuestras letras, le hacemos doble clic y vamos a seleccionar un color acorde a nuestro logo. Entonces le damos en OK. Entonces aquí ya va tomando más forma nuestro logo. Mira que en color negro parecía cualquier cosa menos una pizzería. Ahora ya parece una pizzería. Entonces más o menos ahí poco a poco vamos aprendiendo lo que es la psicología del color. También aprendemos a usar formas para nuestros logos. También aprendemos a usar textos para darle una identidad a nuestra marca. ¿Ya? Porque digamos que hay gente que nombra a primera instancia lo que es su negocio. Pone pizzería sin más. O digamos pizzería, no sé, pizzería, digamos pizzería Lupita. Entonces para nosotros acomodar nuestro texto que esté bien centrado, aquí en párrafo le vamos a dar aquí donde dice centrar, aquí donde tengo el cursor. Ya centró nuestro texto, mira dónde lo puso, pero lo que hizo es centrar la pizzería y Lupita. Acá abajo también lo centró. Entonces eso nos sirve mucho más. Entonces aquí lo que vamos a hacer es darle, no sé, otro tamaño, 14. Y aquí ya tenemos la pizzería Lupita. Digamos que yo quiero usar otro color para esta forma. Digamos que yo quiero que esta pizza sea color azul. Entonces yo puedo robarme el color de otros colores que estén en mi mesa de trabajo.
Entonces le vamos a dar aquí en la herramienta de cuentagotas. Esta herramienta lo que nos permite es robarnos el color de cualquier cosa que nosotros tengamos aquí. Digamos que yo quiero robar el color de esta línea azul. Entonces le damos clic sobre esta línea. Entonces ya nos robamos el color. Pero ¿qué hizo? Robarse el color de el trazo. Como esta herramienta solo tiene, como esta línea solo tiene un color azul, que es el del trazo, y no tiene color de relleno, entonces le vamos a poner un relleno amarillo. ¿Ya? Aquí le dimos color amarillo a esto. No se ve porque es una línea sin más. Pero si fuera, no sé, una forma diferente, sí cambiaría el color. Entonces digamos que esto tiene un color amarillo con azul. Entonces seleccionamos nuestra pizza, le damos aquí en cuentagotas y lo que hicimos fue robar el color de nuestra línea. Sí. Samuel, tengo una pregunta aquí. Digamos, si en la letra de la pizzería, la parte de afuera, el trazo, mejor dicho, el borde, yo quisiera adelgazarlo, ¿cómo lo hago? Digamos que no se viera tan grueso. Ya, aquí se ve supremamente grueso, ¿cierto? Entonces Sí. lo que vamos a hacer es seleccionar nuestro logo de pizzería o aquí la pizza. Puede ser con cualquier cosa, tú puedes adelgazar el trazo. Entonces vamos a seleccionar lo que queremos que adelgace el trazo. Digamos que yo solamente quiero que adelgace este lupita. Entonces le vamos a dar en trazo y aquí donde dice trazo le damos en grosor de trazo hacia abajo. Y ahí va bajando nuestro trazo. Como puedes ver, ya se ve mucho más profesional, ¿cierto? Porque unas letras así gordas como que, uy, no se verían ni de lejos. Mira. Entonces sí, depende de lo que nosotros queramos, le podemos bajar el grosor del trazo. Mira, por ejemplo, aquí ya llegó a un nivel que ni siquiera se ve el trazo. Entonces le damos 0.25 y aquí ya se ve más o menos. Por ejemplo, aquí en la pizza, le damos clic a la pizza y le bajamos el color el grosor del trazo. Ahí le vamos bajando el grosor. Por ejemplo, aquí ya tenemos pues nuestro primer proyecto. Vamos a borrar todo los sobrantes. Le vamos a dar suprimir a todo esto que hicimos. Ay no, control Z. Si nosotros borramos algo que no queremos, debemos de tener muy en cuenta el control Z. El control Z nos va a salvar de infinidad de aspectos. Ya, porque a veces, ay, que me fue la mano y se borró este puntico. Control Z. Pero digamos, no, yo no quería ese puntito. Yo quería que ese puntito desapareciera en realidad. Entonces le doy control shift Z. Y control shift Z es como que vas al pasado y vuelves al futuro. Vas al pasado y vuelves al futuro. Es algo así más o menos. Control Z, control shift Z. Control Z, control shift Z. Control Z. Entonces, ¿sí me entendiste esa parte? Sí, señor, hasta ahí Sí. perfecto. Es para eso es control shift Z. Sí, control shift Z. Ok. Ahora lo que vamos a hacer es seleccionar todos los sobrantes, suprimir, 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 y vamos a seleccionar esto. Digamos que, mira, por ejemplo, yo quiero imprimir mi logo en tamaño carta, ¿ya? Quiero entregar una tarjeta de presentación, pero mira cómo está de pequeño. Entonces la vamos a seleccionar todo y una vez seleccionado todo, le vamos a dar con la tecla Shift y con la tecla con clic izquierdo vamos a hacer más grande nuestro logo. Pero digamos que no es tan grande como nosotros quisiéramos, porque nosotros queremos que cubra por lo menos la mitad de este tamaño carta. Entonces lo que podemos hacer es seleccionar nuestro texto, ¿ya? Nosotros, muy importante, esto es algo
que debemos de tener muy en cuenta. Y es algo supremamente importante porque cuando nosotros llevamos nuestro logo a una imprenta para que nos la impriman, porque nosotros obviamente no contamos con la herramienta para imprimir un logo como tal, entonces vamos a seleccionar este texto y le vamos a dar clic derecho y le vamos a dar en crear contornos. Crear contornos va a hacer que este texto nos lo pase a vector, o sea que lo transforme en figuras geométricas. Le damos clic izquierdo y le damos en crear contornos. Al nosotros crear contornos ya no vamos a poder modificar este texto porque ya pasó a ser una figura geométrica. Entonces lo que nosotros podemos hacer es modificar la figura geométrica a nuestro antojo. Digamos que con doble clic le vamos a dar en escape. Cuando a ti te aparezca esto, para que se te quite esto le das en escape, porque esto lo que no te va a dejar es trabajar. Mira que yo por ejemplo no puedo seleccionar la pizza. Entonces cuando te aparezca esta barra de arriba le debes de dar escape. Aquí en la P vamos a dar doble clic en la P y vamos a darle hacia arriba. La vamos a mover hacia arriba. Yo quiero que este logo sea bien informal porque pues es una pizzería. Y no queremos que una pizzería sea aburrida, entonces vamos a mover todas las letras. Digamos que este es el logo de mi pizzería. Entonces digamos que yo esta Z, yo quiero que esta Z esté volteada. O digamos que esté así. Entonces nosotros podemos jugar con eso, ¿ya? Yo quiero que esta esté como acostada, no sé. Pero digamos que, por ejemplo, así el logo no va a tener mucha legibilidad. Pero a veces el cliente nos va a pedir eso. Y nosotros, digamos, discúlpame lo que voy a decir, pero a veces nosotros vamos a tener que, de cierta manera, prostituir nuestro talento. Porque la persona le va a parecer que esta E, o sea, le va a parecer que esta E así se ve correcta. Nosotros, por ejemplo, nos han enseñado que nuestro logo no puede tener, por ejemplo, este tipo de cosas, ¿ya? Debe ser lo más minimalista posible, pero a veces el cliente lo que nos pide es eso. Ve, torceme la Z. Listo, yo te la tuerzo. La herramienta crear contornos nos va a permitir eso, modificar nuestro texto a nuestro antojo. Digamos que, uy, no. Al cliente nosotros le presentamos un logo totalmente profesional y le damos una directriz de cómo debería de ser ese logo, pero al cliente no le importa. El cliente a veces él quiere imponer lo que él piensa. Entonces, bueno, nosotros, como el cliente siempre tiene la razón, él dice, no, cambiame esa L. Yo quiero que esa L esté alejada de la upita. Bueno, yo se la alejo con mucho gusto. B, yo quiero que todo el interlineado esté lejos, o sea, las letras estén lejos de cada una. Entonces las alejamos todas. Digamos que yo quiero que la E parezca que tenga pepperonis alrededor. Entonces, bueno, como usted ordene, patrón. Pero mira lo que pasó. Y es que por defecto nos está mostrando esto aquí. Entonces vamos aquí a cambiar. Intercambiar relleno de trazo lo que nos va a permitir es que el trazo se cambie al relleno y el relleno al trazo. Entonces va a tener este puntico, por ejemplo, va a tener color amarillo de trazo y color de relleno rojo. ¿Ya? Entonces digamos que, uy, no, al cliente no le gustó que esto quede amarillo. Entonces le vamos a dar aquí. Vamos a seleccionar el trazo. Aquí podemos cambiar entre trazo y relleno. Trazo y relleno, trazo y relleno. Vamos a darle en trazo. Y aquí en ninguno le va a borrar el trazo. Entonces al cliente ya sí le gusta que sea así. Entonces quiere que juguemos con esto. Ahí vamos jugando. Y ya parece que nuestra E tiene lunares de pepperoni. Ya, entonces el cliente muchas veces quiere esto.
Pero yo a simple vista yo veo esto y yo digo, uy, no, esto está fatal. Pero el cliente, tú no le vas a decir eso al cliente. El cliente lo quiere así y punto, se acabó. Entonces tú vas a tratar de complacer al cliente como a él le parezcan las cosas. Entonces, como ya le damos en crear en contornos, entonces ya podemos seleccionar y ahora sí podemos darle el tamaño que nosotros queramos. Lo cual con herramienta de texto no nos va a permitir modificar el tamaño, simplemente va a darle un tamaño al texto mucho más, va a cambiar nuestro texto de lugar, pero no lo va a cambiar de tamaño, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces el cliente ya está satisfecho, el cliente lo que quiere es imprimir esto. Entonces nosotros con mucho gusto. Entonces el cliente ¿qué quiere? Que todo esto salga en una medida. Digamos que la medida es 20 centímetros por 23 centímetros. Entonces nosotros vamos a usar este rectángulo para definir la medida de nuestro logo y de nuestras letras. Entonces, pero ve, mira, por ejemplo aquí tengo el rectángulo, pero no me alcanza a abarcar todo el logo y la pizza, la medida de este rectángulo. El rectángulo está ahí, sino que yo le quité tanto el relleno como el trazo. Entonces eso lo debemos de tener en cuenta. Y nosotros queremos que este rectángulo tenga trazo, entonces ahí ya tiene trazo. Pero nosotros queremos que este rectángulo no interfiera, simplemente es como para tener las medidas de nuestro logo. Mira por ejemplo aquí que el triángulo no es tan perfecto estado, entonces debemos de rotar el rectángulo. Así vamos dándole como una escala más perfecta a nuestro logo. Entonces mira que por ejemplo ahí se sale. Vamos a ir acomodándolo. Ver guías inteligentes. Aquí como no tengo las guías inteligentes, mira que me queda torcido. Ahí ya quedó perfecto. Ahí quedó perfecto. Pero no queremos que tenga este trazo azul, entonces le quitamos el trazo azul. Ahí ya quedó perfecto. Entonces yo quiero que todo esto, todo este grupo, sin seleccionar el rectángulo, mucho cuidado con eso. No podemos seleccionar el rectángulo, quede en todo esto. Entonces el cliente por ejemplo quiere, que el texto sea un poquito más grande, pero el logo está bien en ese tamaño. Entonces seleccionamos el logo, pero digamos que yo estoy mamado de seleccionar todo esto así. Entonces no. Yo quiero que, por ejemplo, a veces nosotros seleccionamos esto y mira, no me seleccionó los puntos rojos. Entonces le damos control Z. Seleccionamos todo y le damos en clic derecho, agrupar. ¿Qué nos va a hacer esto? Nos va a agrupar todo el grupo de letras, ¿ya? Digamos que yo quiero desagrupar todo esto, porque quiero mover solo la P, porque yo selecciono la P y por ejemplo se me va todo el grupo, entonces le damos control Z, le damos clic derecho, desagrupar, ¿ya? Entonces, mira que se desagrupó solo una vez y desagrupó los pepperonis. Listo, le damos control Z y le damos otra vez clic derecho, desagrupar. Ahora sí vamos a poder mover nuestras letras a nuestro antojo. Control Z, control Z, control Z, control Z. Entonces vamos a seleccionar todo, le vamos a dar clic derecho, agrupar. Entonces vamos a hacer lo que el cliente nos dijo. Le vamos a dar con la tecla Shift presionada y vamos a volver más grande nuestro texto. Digamos que ahí ya el cliente está satisfecho. El cliente dice, es perfecto. Ya, no importa que haya un sobrante aquí, pues al cliente no le importó. O si le importó, pues lo volvemos más grande. Si el cliente quiere que le estire esto, pues tiene que tener en cuenta que al nosotros estirarlo, pues se va a modificar un poco el logo.
pero le va a quedar como él quería. Entonces aquí yo todo esto te lo voy a enviar. Vamos a hacer otro trabajo. Aquí tenemos tarjetas de presentación. Vamos a empezar por esto, tarjetas de presentación. Digamos que la medida para una tarjeta de presentación le vamos a dar en archivo nuevo. La medida para una tarjeta de presentación es, aquí yo tengo la medida, no que aquí no me acuerdo bien de la medida de eso. Aquí tengo la medida de, vamos a organizar esto. Digamos que tú quieres modificar que esto sean píxeles. El cliente te pidió no. Yo quiero que esto de Pizzería Lupita, yo publicarlo en mi Instagram. Entonces, ya bueno, tú lo vas a publicar en tu Instagram. Le quitamos el rectángulo para que solo salga Pizzería Lupita. Le damos en archivo. Le vamos a dar en ajustar documento. El cliente lo que quiere son píxeles, entonces le vamos a dar aquí en píxeles. Y le vamos a dar en OK. Recuerda, archivo, ajustar documento, y aquí puedes modificar. Pero como son en medidas de píxeles, entonces nosotros le vamos a dar en modo de color del documento RGB, que son los colores de la luz. Color RGB. Entonces ya está listo nuestro archivo para publicar en nuestro Instagram. Entonces le vamos a dar en archivo, exportar, exportar como, y vamos a exportarlo como JPG. Aquí en tipo le vamos a dar JPG. Entonces, ¿qué va a hacer aquí? Va a exportarnos nuestro archivo en una imagen adecuada para redes sociales. Entonces la vas a exportar donde tú quieras y le vas a dar el nombre que tú quieras. Le das en exportar. Esta calidad es perfecta, alta. Va a dejar que exporte en alta. A veces no te va a dejar exportar en alta, entonces le puedes dar media o pantalla, que también es muy acorde. Entonces le vamos a dar en OK. Y aquí ya tenemos nuestro logo para redes sociales. Y como tú lo publiques, así mismo va a salir en las redes sociales. Pero debes de tener muy en cuenta, porque mira lo que pasa cuando yo cambio a CMYK. Modo de color del documento CMYK. Se van a cambiar totalmente los valores. Aquí no se aprecia, por ejemplo. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta digamos, aquí en los colores de la luz. Nos vamos a dar cuenta el cambio de CMYK a RGB cuando nosotros seleccionamos, por ejemplo, esto no lo haga, esto es un simple ejemplo. Verde. Esto es lo que pasa cuando cambiamos a CMYK. Modo de color de RGB. Modo de color del documento CMYK. Espérate, yo lo cambio. Digamos que yo quiero arrastrar esto aquí. Se van a cambiar totalmente los colores. Aquí le voy a dar en, espérate, archivo, a modo de color del documento CMYK. Bueno, aquí está CMYK, aquí está modo de color del documento RGB. Se van a modificar los colores completamente. Aquí de pronto no se aprecie, pero mira, aquí ya me cambió los valores. Mira los valores de acá. Por ejemplo, aquí le di en rojo. Aquí le di en verde, full verde. Aquí le di en full azul. Aquí están los colores de la luz, pero yo los voy a cambiar aquí. Los voy a trasladar acá. Mira lo que pasó. ¿Sí viste? Cambiaron totalmente de color. Eso es lo que pasa cuando tú... Estos son los colores que tú vas a manejar para un formato virtual, para una publicación.
Pero al tú trasladar esto aquí a un formato de impresión, mira lo que pasa. Cambia los colores completamente. Y digamos que el cliente nos pidió estos colores. Pero, mira. Entonces eso es algo que debemos de tener muy en cuenta a la hora de mover nuestros archivos de página a página. Porque nos va cambiando los colores a su antojo. Ya que el programa es inteligente. El programa dice no. Si es para impresión, yo le cambio los colores. ¿Ya? Porque obviamente para una impresión los colores nunca van a salir así. Estos colores son para una pantalla. Y estos colores son para una impresión. Entonces vamos a borrar todo esto. Esto solo era en ejemplo para que te quede muy claro, porque eso es algo que si nosotros fallamos en eso, digamos que el cliente nos va a pedir 1000 impresiones y nosotros estamos trabajando en RGB. Cuando nos imprima nos va a quedar estos colores, así se va a imprimir y no nos va a imprimir así. Entonces eso va a ser un error que nos puede llevar a cabo muchas consecuencias. Entonces eso es algo que a la hora de trabajar debemos de tener muy en cuenta. No debemos de olvidarnos de ese aspecto. Entonces digamos aquí que... Samuel, aquí Dale. al cambiar estos colores, digamos en esta donde tienes la pantalla es RGB, ¿cierto? Para virtual. Y en CMYK es para imprimir. ¿Ese CMYK queda igual? ¿El color queda igual? El color queda igual. Así mismo como lo estás viendo aquí, al imprimirse se va a ver así. No, digamos, en este caso, si yo cambio el formato a CMYK, se va a ver igual impreso al RGB. Sí, sí, me va a entender. O sea, digamos, en este caso hablamos de una tarjeta, ¿cierto? Virtualmente se ven los colores, más que todo el verde se ve como más encendido. Sí. Al yo imprimirlo en CMYK, ¿se va a ver igual? Sí, o sea, por ejemplo, aquí estás trabajando en RGB. Ajá. Y lo cambias a CMYK. No Sí. puedes hacer eso. Desde un principio debiste haber trabajado en CMYK. O sea, ya no puedo cambiar el formato. Sí, aquí lo puedes cambiar en archivo, en modo de color del documento CMYK. Por eso debes de tener muy en cuenta. Aquí. La guía de color, aquí está, ve. Sí. Por ejemplo, tú al cliente antes tienes que pedirle siempre un comprobante. ¿Te gusta así? Así, para que te dé el ok. Una vez te dé el ok, tú ya eres libre de cualquier error. ¿Ya? Porque, por ejemplo, si te da el ok y te dice, ve, así tal cual los colores te van a salir en impresión. Entonces tú, si vas a imprimir algo, debes de tener muy en cuenta que esto ya está en CMYK. Digamos que tú estabas trabajando en RGB, ¿no? Bueno, sí. RGB. Ay, hijo de madre, trabajé en RGB. Listo. Entonces, vamos a ver, este rojo tiene un formato de 228, 35, 32. Ya, estos valores debes de memorizártelos. Entonces, en archivo, digamos, ay no, yo quería exportar esto a CMYK. Entonces le bajan aquí en archivo, modo de color del documento, CMYK. Mira que cambió. ¿Sí es que cambió la tonalidad? Sí. Entonces, debes de memorizarte las tonalidades. Porque ¿eso es como en código o cómo? Sí, es un código, ¿cierto? Eso es un código, ajá. Un código de color. Por ejemplo, esta tonalidad es E42320. E42320. Entonces, vas a dar Control C. Y digamos que vas a cambiar a CMYK porque vas a imprimir esto. Se van a cambiar los colores. Mira que ya se cambió el código completamente. Entonces, tú a la hora de... Por eso te expliqué desde el principio. Tú a la hora de hacer un trabajo debes de conocer la necesidad. Tú vas a trabajar un logo para Instagram. Listo. Te das de una para RGB. No te pones ahí a jugar con esto porque esto es muy peligroso. Esto te puede acarrear muchas consecuencias.
Entonces, si tú vas a imprimir, ya desde un principio sabes que vas a hacer una impresión o una ilustración para una camiseta. Entonces digamos que tú quieres que estos tres colores te salgan en una camiseta. Entonces de una te vas para CMYK. Digamos Ujú. que tú empezaste y tú le diste RGB, aquí dice RGB. Ah, ajustar documento. Entonces tú ajustas el documento, perdón, tú ajustas el documento para cambiarlos en píxeles. Digamos que tú quieres trabajar en centímetros. Bueno, ok, en Sí. centímetros. Entonces, aquí en mesa de trabajo, aquí seleccionando una de estas, o por ejemplo aquí, a mesa de trabajo seleccionando esto, vas a ver el tamaño en píxeles porque estábamos trabajando en píxeles. Pero aquí le damos en Ujú. ajustar documento, le damos en centímetros, ya que te va a quedar aquí 21 centímetros por 27 centímetros. Entonces yo quiero duplicar esta mesa de trabajo. Le vamos a dar en Alt y vamos a duplicarla. Ahora te va a enseñar, pues para que vayamos avanzando. Sí, sí. ¿Tienes alguna otra duda? No, no, así. Pues queda un poquito como, o sea, mi duda es entre ese CMYK que la impresión no quede igual. Ujú. Sí, y yo creo que eso es como algo normal, que la impresión varía el color al computador, obviamente, o sea, lo digital. Ujú. Sí, o sea, a la hora de imprimir debes de tener muy en cuenta eso. Que Sí, o sea, no va a quedar, o sea, no va a quedar el mismo color que yo estoy viendo en la pantalla a la impresión. sí, o sea, Es eso. solamente te va a quedar igual si lo imprimes en CMYK. ¿Listo? Al Por- tú imprimir en CMYK te va a quedar tal cual como como tú tengas estos parámetros, así como lo ves en el computador. También debes de tener en cuenta que debes de tener una pantalla IPS que te muestre perfectos los colores, tal cual como los vas a imprimir. Entonces, así tal cual te lo va a imprimir, así. ok, ok, ¿Listo? listo. Yo te voy a pasar formato de afiche, formato de ilustración y formato de tarjeta de presentación, ¿listo? Vale. Después cuando terminemos la clase te los envío, pero te voy a enseñar cómo hacer esto que ya habíamos desde un principio. Es un tema mucho más avanzado, ya que aquí vamos a ver solo lo básico, pero pues para que tengas las bases. Ujú, ok. Listo. Entonces vamos a con la mesa de trabajo. Vamos a ya duplicamos esto. ¿Pudiste duplicarlo? Esta es la herramienta mesa de trabajo. Sí. Le das clic. Le das clic sobre la mesa y le das Alt. Y al oprimir Alt y arrastrar la mesa de trabajo, la vas a poder duplicar. Ajá. Listo. Entonces digamos que yo no quiero ninguno de estos elementos que aparecieron aquí. Seleccionas todo y le das en suprimir. Ya, al nosotros, como vamos a hacer una tarjeta de presentación que es para imprimir, entonces nosotros qué vamos a hacer, vamos a cambiar nuestro color, modo de color a eh, CMYK. Listo, aquí ya me cambió. Entonces, la medida de de una mesa de trabajo para una tarjeta de presentación es 8 centímetros por 5 centímetros. 8 de ancho por 5 de alto. Entonces, vamos a archivo, a ajustar documento y vamos a dar a editar mesas de trabajo. Aquí ya me aparece cómo queremos modificar nuestra mesa de trabajo. Entonces le vamos a dar aquí en anchura 8 centímetros de ancho y en altura 5 de alto. Si ves que ya se parece a una mesa de trabajo de una tarjeta de presentación. Digamos que tú quieres esta mesa de trabajo un poquito más ancha. Entonces le vas a dar 10 por 8. Entonces esta es una tarjeta de presentación muy diferente. Entonces, según lo que necesita el cliente o lo que necesites tú para tus tarjetas de presentación, así mismo vas a definir la mesa de trabajo. Entonces,
Voy a tomar un poquito de juguito. Le vamos a dar control Z y lo vamos a dejar de 8 centímetros de alto por 5 centímetros de, perdón, 8 de ancho por 5 de alto. Y vamos a duplicar esta mesa de trabajo. Vamos a, como ya la tenemos aquí seleccionada, al tenerla seleccionada se nos muestra así tal cual, con las esquinas. Entonces le vamos a dar Alt y vamos a duplicarla, porque una tarjeta de presentación, por obvias razones, tiene ambas caras. Entonces yo aquí tengo un ejemplo. Más adelante yo te voy a mostrar muchos lugares donde puedes descargar plantillas totalmente gratis para que tú las modifiques a tu antojo y puedas tener mucho más recursos de los que agarrarte, porque muchas veces no basta con lo que uno haga así básico, uno tiene que ir más allá. Entonces prácticamente todo lo que uno hace ya otra persona lo hizo hace mucho tiempo. Entonces hay muchos creadores de contenido que suben sus proyectos totalmente gratuitos. Por ejemplo, yo puedo subir esto porque ya lo tengo aquí. Yo puedo subir el formato editable y el formato JPG. Entonces el formato editable, ¿qué nos va a ayudar? Primero, pues nos va a ayudar para que la persona que abra este archivo pueda modificarlo a su antojo. ¿Ya? Algo que no te expliqué y es muy importante es que si tú descargaste una tipografía de internet y tú la tienes aquí y el logo lo dejaste así, Pizzería Lupita, y no le hiciste modificaciones y una persona necesita abrir ese archivo, no va a poder abrirlo. ¿Por qué? Porque no tiene la tipografía. Entonces, para que esa persona pueda abrirlo, le das clic derecho y crear contornos, o le mandas la tipografía con con el formato. O sea, le mandas tanto el archivo editable con la tipografía ya descargada. Aquí se me abrió una ventana. Listo. Entonces, bueno, vamos a empezar con la tarjeta de presentación. Nosotros queremos hacer algo similar a esto. ¿Listo? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Muy sencillo. Con figuras geométricas. Entonces vamos a hacer un rectángulo. Este rectángulo, aquí voy a ir un poquito más rápido. Lo vamos a duplicar. Después vamos a hacer un rectángulo así alargado. Y vamos imitando, ¿ya? Nosotros nos vamos a inspirar. En internet aquí pues, no sé, te metes aquí a internet y buscas tarjetas de presentación. Puedes encontrar cantidad de ejemplos que te pueden ayudar y que puedes imitar, ¿ya? Aquí no están los archivos editables, pero los puedes imitar. Es muy importante que nosotros cuando estemos trabajando pues hagamos algo original para evitarnos demandas y esas cosas. Pues la mayoría de veces pues yo siempre me inspiro en algo de internet y le añado mi toque, mi esencia. Entonces, digamos que tú quieres hacer esta, pero pues nosotros ya tenemos un ejemplo acá. Entonces, vamos a imitar este ejemplo porque pues yo ya me lo bajé de antemano. Pero tú puedes imitar el que tú quieras. El que tú quieras, tú te lo bajas, le das clic derecho, le haces clic a la imagen, clic derecho, guardar imagen como. Vas a guardarla donde tú quieras. Le das aquí curso, le das guardar. Vas a seleccionarla, la imagen ya se bajó, la vas a seleccionar. Y aquí en Illustrator la vas a soltar. Y aquí ya te la muestra. Te la muestra en una mala calidad, pero aquí ya tienes más o menos una expectativa de cómo quieres que quede la tuya. Muy importante, no puedes llegar y, no, le va a entregar esto al cliente. No, porque el cliente, al tú bajar esto así, no lo va a tener en vectores, sino que va a tener una imagen así sin más y se va a ver así pixeleado horrible, que eso no queremos nunca. Porque hay personas que pues a lo mejor por pereza o por no sé, no quieren hacerlo de cero.
y es muy importante el esfuerzo, ¿ya? Porque a nosotros esforzarnos, pues el resultado va a ser mucho más profesional y va a quedar así en vectores. Los vectores son estos, mira, estos son vectores, todos estos son vectores. Estos aquí son vectores. Mira que yo puedo modificarlos, esos son vectores. Lo que tú no puedes modificar son imágenes. Esto por ejemplo no lo puedo modificar. Tú lo que puedes hacer aquí, y esto es un tema muy avanzado, pero yo quiero que tengas las bases. Es un tema súper valioso. Le das clic aquí donde dice, esto es una imagen, ¿no? Tú quieres transformar esta imagen a vectores. Entonces aquí hay una flechita hacia abajo. Le vamos a dar clic izquierdo y le vamos a seleccionar 16 colores. Esto lo que nos va a hacer es que el programa nos lo va a pasar a vector. Pero como esta imagen está tan mala calidad, tiene una calidad pésima, pues esto es lo que va a hacer. Nos va a mostrar como unos garabatos así. Porque lo que el programa hizo es hacer una guía inteligente de transformar esto a un vector. Entonces le damos clic aquí y le damos a expandir. Y aquí ya podemos modificar esto. Ya pasó a vectores, ¿ya? Muchas veces pues nosotros también podemos bajarnos una imagen de calidad, pero que tenga una calidad buena, porque a veces estas calidades son pésimas. Digamos que yo quiero un logo, ¿no? Logo. El logo de YouTube. Yo quiero este logo. Guardar imagen como guardar. Lo vamos a arrastrar. Ya aquí está en una calidad mucho más decente. ¿Ya? Entonces aquí ya con este logo lo que podemos hacer es calco de imagen. Aquí hay muchas opciones que más adelante yo te muestro más a profundidad estas opciones. Le podemos dar en 16 colores que son que nos muestra todos los colores, o 3 colores nomás, porque pues aquí vemos 3 colores nomás. Entonces esto es perfecto, 3 colores. Entonces lo que va a hacer es que el programa nos lo va a transformar en un vector. Esperamos. Este proceso a veces puede tardar. Hola, hola. Ah, sí, se me escucha el audio. Cállame algo. Expandir. Desagrupar. Mira, ya tengo aquí el logo de YouTube a alta calidad y en vector. Esto sí lo puedes exportar y se lo puedes mandar a un cliente perfectamente. Entonces digamos que voy a colocar aquí el logo de YouTube. Entonces el logo de YouTube tiene 3 colores, ¿no? Entonces le vamos a dar en el cuentagotas, vamos a seleccionar este cuadrado, le vamos a dar en el cuentagotas y vamos a seleccionar el logo de YouTube en la parte roja. Aquí ya tenemos el logo. Digamos que el color de el color rojo de este logo. Entonces digamos que yo quiero, no sé, añadirle otros colores más porque es muy simple, no sé, se ve como raro. Entonces digamos que yo quiero añadirle un gris a esta. Entonces aquí ya tengo 3 colores, mira que ya va quedando una tarjeta de presentación. Entonces aquí tenemos una herramienta que no te la expliqué, que es tijeras. Esta herramienta nos permite cortar una parte de nuestro logo, ¿ya? Cortar unos nodos por aquí. Entonces ¿qué hizo esto? Nos dividió nuestro rectángulo. Va a repetir el proceso por si no se vio bien aquí. Si yo quiero cortar, le doy clic aquí. Primero le doy clic en el rectángulo. Le doy clic a una de las puntas y a otra punta. Entonces una vez le haya dado clic a la de punta a punta, entonces lo que nos va a hacer es cortarnos a la mitad este logo, esta figura. ¿Sí es lo que hizo? Entonces la herramienta tijera nos sirve mucho para eso. Si nosotros queremos hacerlo con la cuchilla, pues simplemente le damos aquí con la cuchilla y lo partimos a la mitad, pero no nos va a quedar tan profesional como lo hace la tijera.
Entonces digamos que aquí ya tenemos 3 figuras. Estas 3 figuras las podemos acomodar aquí. Y tenemos ya una figura, no sé, un poco diferente. Mira. Mira que ya va teniendo un toque más profesional esta tarjeta de presentación. Digamos que esto no nos gustó. Que no nos gustó porque mira como termina aquí. Este remate no me gusta. Entonces le puedes dar clic aquí con la selección directa, que ya la habíamos explicado. Le damos en una de las anclas o de las puntas y la acomodamos para que quede más derecha. Digamos que no quedó en total perfección. Entonces vamos a coger uno de los manejadores, que esto lo que nos hace es darle curva. Y digamos que así queda, no me desagrada. Pero nosotros queremos que quede recto. Entonces le damos control Z y vamos a darle un ligero movimiento para que quede más perfecto. Bueno, ahí no quedó totalmente perfecto, pero me gusta el resultado. Ahora vamos a seleccionar un rectángulo y aquí en el fondo vamos a seleccionar todo esto. Ya, le vamos a dar un fondo a nuestra tarjeta de presentación. Nos vamos a robar el color para que se vea el logo. Pero, ¡ay! ¿Qué pasó aquí? Estamos haciendo un rectángulo por encima del logo, así que no se va a ver el logo. Entonces le damos clic derecho y le damos organizar y enviar detrás. Esto lo que nos permite es que el fondo quede atrás del logo. Si nosotros queremos que este fondo tape el logo, le damos clic derecho, organizar, traer al frente. Y aquí están los comandos. Aquí nos revela mayúsculas más control 8, control más 0, control más 9. Para todo hay comando y el programa ya nos muestra cuál es la abreviación para ir a ese atajo con mucha más facilidad. Entonces le damos control Z y ya tenemos aquí nuestra tarjeta de presentación. Entonces la vamos a mover aquí para que quede más parecida a esto. Entonces digamos que queremos un triángulo, pero este triángulo bueno, lo podemos poner por acá. Vamos a darle nuestro toque. Nos estamos inspirando, pero le vamos a dar nuestro toque más original. Entonces vamos a mover esto aquí, pero sin seleccionar el logo, porque aquí lo estamos seleccionando. Ya. Seleccionar solo el triángulo. El triángulo no se ve porque está de otro color. Vamos a rotar este triángulo. Le vamos a dar en transformar reflejo. Y le vamos a dar aquí en vertical. Ok. Entonces, ¿qué va a hacer? Al nosotros transformar esta figura, nos la va a voltear completamente. Aquí le di transformar reflejo horizontal, porque al transformarlo vertical me va a quedar de la misma forma. Entonces le doy en horizontal. Control Z, porque ya lo había hecho anteriormente. Le vamos a dar un color azul. Y mira que aquí ya va quedando nuestra tarjeta. Digamos que aquí todo está separado. Entonces yo quiero agrupar todo esto. Entonces Shift, selecciono todos los logos, selecciono. Todo lo que hace parte de este logo, le damos clic derecho, agrupar. Y vamos a ponerlo más grande. ¿Qué pasó? Seleccioné todo menos la E y la B. Entonces le damos control Z, control Z, control Z. Y ahora sí vamos a seleccionarla, la E y la B. Entonces aquí ya, con clic derecho, transformar, agrupar. Y con Shift presionado, vamos a volverlo más grande. ¿Qué pasó aquí? No seleccioné la U. Seleccionamos la U también. Entonces esas son complicaciones que vamos a ir teniendo a lo largo de nuestro recorrido en ilustrando, haciendo tarjetas de presentación y todo esto. Entonces aquí ya quedó algo mucho más profesional. Esto, digamos que
nosotros queremos que la otra cara de nuestra tarjeta de presentación quede diferente. Le damos le, y duplicamos todo esto, pero lo vamos a rotar. Entonces, en nuestra tarjeta de presentación le borramos, no sé, aquí ya queremos poner un número. Entonces queremos poner aquí Samuel Influencer Profesional. Entonces esta es mi tarjeta de presentación. Aquí ya quiero que la gente me reconozca. Digamos que queremos poner un sitio web. Acuérdate la herramienta de texto. www.sami.com. ¿Ya? Y aquí mi número. Le ponemos más 57, que es la abreviación del número colombiano, 320-871-3524. Es mi número celular. ¿Ya? Entonces aquí ya tenemos un resultado mucho más profesional. Pero ¿qué pasa? Quiero hacer este texto mucho más grande. Podemos o ponerle aquí con la flechita, o lo más recomendado es clic derecho, crear contornos, y ahí. Pero recuerda que cuando tú creas los contornos de un texto, ya no puedes modificarlo. No puedes cambiarle una letra, que yo quiero cambiarle esta letra, no puedes. Entonces, control Z, digamos que yo quiero poner influenciador. Entonces ya es de tener en cuenta cómo quieres que quede antes de darle clic derecho y crear contornos. Entonces aquí ya tenemos nuestra primera tarjeta de presentación. Ahora, ¿qué queremos nosotros? Queremos hacer un afiche. Entonces el formato para un afiche es, bueno, aquí está en milímetros. Cuando tú te bajes un afiche de internet, va a estar aquí en milímetros o en píxeles, o depende de lo que ellos hayan hecho su trabajo. Entonces le damos aquí a dar aquí en archivo, ajustar documento, y en centímetros le damos en OK. Entonces ya nos va a mostrar la medida que debe tener una ficha en centímetros. Aquí tiene, o sea, esto es como una base, pero en realidad el cliente siempre te va a dar unas medidas y un formato, ¿ya? Digamos que tamaño carta, entonces ya sabes que tamaño carta es 21 por 29, un ejemplo. O te va a decir, ve, necesito que me imprimas una foto o una ilustración en una medida de 20 centímetros por 30 centímetros. Entonces ya vas adecuando tu espacio de trabajo conforme a lo que tú necesitas. O si lo necesita, por ejemplo, que salga en la mitad y no que cubra toda la hoja, sino que cubra cierto porcentaje de la hoja. Entonces tú le das una medida ya establecida a lo que vas a ilustrar, lo pones encima y te lo va a imprimir en el centro de la hoja, y va a tener como un sangrado alrededor. O sea, va a tener como... O sea, digamos, esta es nuestra ilustración. Todo esto va a quedar aquí en la mitad. Va a quedar justamente así como se ve, así se va a imprimir. Entonces, el cliente quiere una medida de 12 por 17. Entonces esto ya es lo que debemos de tener en cuenta, la medida. Entonces le quitamos tanto el relleno como el trazo, y esta va a ser la medida de nuestra impresión. No sé si me di a entender ahí. Sí, hasta ahí perfecto. Bueno, entonces, bueno, control Z, control Z, control Z. Bueno, como puedes ver aquí, la mesa de trabajo es el borde negro, pero como ves, tiene un sangrado. Este es el sangrado. Aquí ya lo muestra. Este es el sangrado, y es un margen de error que tú, por ejemplo, bueno,
El margen de error, listo, lo recortas. Eso ya es... eso ya te estoy dando una clase de plotter profesional. Cuando ya tengas una máquina, digamos que de 50 millones para hacer una impresión en tamaño ya... tamaño valla, pues entonces ya vas a manejar estas medidas que son los sangrados. O por ejemplo cuando vayas a hacer un empaque. Entonces todo eso se maneja a través de sangrados. Pero por ejemplo para una tarjeta de presentación también puede haber un sangrado. Eh, para un afiche también. Pero pues yo casi nunca manejo sangrados. Nunca. Casi nunca lo he necesitado. Más que todo cuando ya estoy en una empresa de diseño, de estampación y todo eso, pues ahí sí manejamos sangrados. Bueno, aquí tenemos 14 centímetros por 21, listo. Vamos a crear una mesa de trabajo de 14 centímetros por 21. Le vamos a dar doble clic. Aquí, a veces con doble clic no sale, eso depende de la versión. Entonces vamos a darle la medida y ya aquí le vamos a dar 14 centímetros por 21 centímetros. Esta es la medida de un afiche. ¿Ya? Entonces digamos que yo ya hice la tarjeta de presentación, pero necesito el afiche. Entonces nuestro afiche va a quedar así. Digamos que nosotros vamos a manejarle el mismo parámetro para nuestro afiche también. Mismo parámetro. Esto ya, el afiche ya tú lo haces a tu antojo, ¿ya? Entonces, digamos que este va a ser el afiche. Entonces le borramos esto. Pero a veces nos va a pasar esto, que se va a seleccionar varias cosas al mismo tiempo. Le damos suprimir. Digamos que este es nuestro afiche. Y esta va a ser la medida de nuestro afiche. Entonces seleccionamos todo eso y lo vamos acoplando a nuestra mesa de trabajo. Y aquí le ponemos la información. Gran evento de influencers en Latinoamérica. Lugar. Parque de las Banderas. Hora 7 AM a 7 PM. Y le aumenta el tamaño. Mejor dicho, esto que te estoy explicando es un negocio redondo. Tú con esto puedes hacer muchísima plata. Puedes y tanto puedes trabajar tanto para tus proyectos como para proyectos de otras personas. Incluso para tus familiares puedes ayudarles o les cobras, no sé. Pero esto es un conocimiento muy valioso. Entonces aquí en tarjetas de presentación ya tenemos nuestra tarjeta, ya tenemos nuestro afiche. O por ejemplo este va a ser el afiche. Digamos que yo quiero este afiche totalmente diferente. Bueno, se le tiene. Lo quiero con solamente así. Tú lo puedes modificar a tu antojo. O por ejemplo quiero que quede muy parecido a la tarjeta de presentación. Listo, se le tiene. Entonces alargas esto. La idea es que tú juegues con tu creatividad, ¿ya? Que juegues con las formas, con la diagramación. Esto que estamos haciendo se llama diagramar. Estamos diagramando un afiche. Entonces digamos que aquí yo quiero que el texto quede así. Gran película de YouTube. Estreno martes a las 8 de la noche. Aquí. Y digamos que le quieres añadir una imagen de fondo a esto. Se le tiene. Tú te vas y por favor quiero que anotes esta página que te va a servir mucho para bajarte proyectos profesionales de fotografía y de libre uso. No te vas a llevar ninguna demanda por usar este tipo de proyectos. Das aquí en Pixels. Acuérdate, Pixels.
y puedes bajarte una imagen en alta resolución para tus redes sociales y de libre uso. Puedes usarla a tu antojo, ¿ya? Entonces digamos que yo quiero una pelada, no sé, pelada haciendo like. O digamos que quiero esta es perfecta. Yo quiero un man así, como mejor dicho, que impacte. Entonces, vamos a darle clic a la imagen, le vas a dar en descarga gratuita. Y te la vas a descargar, guardar. Una vez tengamos la imagen, la seleccionas y la arrastras a nuestro archivo. La imagen va a estar en una medida de píxeles ya predeterminado. Tú al modificarla puede que la imagen pierda su calidad, ¿no? Entonces eso es algo que debes de tener muy en cuenta al bajarte una imagen de internet. Entonces digamos que yo quiero que esta imagen aparezca aquí. No sé, la vamos a modificar. Esto nunca se debe hacer con una imagen. Pero te estoy dando un ejemplo, ¿ya? No puedes nunca modificar la imagen. Siempre debe estar en el tamaño en el cual se ha bajado. Entonces aquí tenemos la imagen. Le damos en organizar y en enviar detrás. Digamos que ya tenemos aquí nuestra imagen. Pero queremos que la imagen quede más conforme al tamaño que estaba. Digamos, entonces no queremos modificar. Tú la puedes modificar, pero de las puntas puedes darle la tecla Shift y de esta manera sí la puedes modificar y no va a perder tanta calidad. ¿Ya? Digamos que tú solamente quieres una parte de la imagen, le das en recortar imagen y vas a recortarla a tu antojo. Digamos que yo solamente quiero a esta persona con el símbolo del me encanta y solamente esto, le damos en aplicar. Aquí ya tenemos nuestra imagen recortada y queremos que el símbolo de YouTube esté acá arriba y el texto esté en la parte de la imagen. Bueno, vamos a modificarlo. Digamos que va a quedar así. Entonces ya vamos acomodando un poco la geometría para que quede un poco más profesional, ya, para que se vea más simétrico. Entonces aquí ponemos una tipografía, como aquí no se ve, como está en color negro, le damos color blanco. Así en color blanco yo creo que se va a ver más. Pero esta letra no me impacta ni me llama la atención y pues se pierde en el fondo. Entonces le vamos a seleccionar y le vamos a dar en bold. Y vamos a aumentarle el tamaño. Mira por ejemplo que aquí ya se ve. Podemos ponerla incluso acá abajo. Gran película de YouTube, estreno martes. Podemos, no sé. Yo lo que quiero es que juegues con tu creatividad y no sé, crees proyectos que te impacten, que tú digas, uy, wow. Y que tengas un carácter crítico. Por ejemplo, le digas a varias personas cómo te gustaría, perdón, que le pregunte a varias personas cómo está quedando tu proyecto. Así ya tú tienes una perspectiva de qué van a opinar las demás personas respecto a lo que tú estás haciendo, ¿ya? Por ejemplo, aquí ya tenemos el afiche. Esto, por ejemplo, en una valla se vería muy impactante, ¿ya? O no tanto una valla, un afiche. Esto es un afiche. Un afiche puede ser del tamaño de esos afiches que reparten en la calle, que tienen un poco de información, pues así. Más o menos tú coges un afiche o por ejemplo pones aquí en internet afiche. Y ya teniendo como vas teniendo como una idea de cómo debe ver un afiche. ¿Ya? Entonces así más o menos conforme a lo que ves en el afiche vas diagramando. Por ejemplo, yo quiero un título grande, una señorita por acá. Entonces ya vas bajando los elementos de internet y vas trabajando con ellos conforme a lo que el cliente te pida, conforme a lo que tú necesites. Entonces, por último, vamos a hacer la ilustración.
ilustración vectorial. ¿Ya? Puedes bajarte cualquiera de estas de internet. Le haces clic, no sé, pongamos una ilustración que se vea sencilla, porque estas ya se ve que tienen hasta tableta gráfica para, imagínate. Esto se ve que tiene muchísimo trabajo, ¿ya? Por ejemplo, yo me he llevado en ilustraciones 3, 4, 8 horas de trabajo, 10 horas de trabajo. Me he trasnochado haciendo ilustraciones. Yo tengo varias ilustraciones en mi perfil de Behance. Después te las muestro. Y bueno, no sé, tú puedes bajarte la que tú quieras. Digamos, no sé, este perrito. Yo ya tengo unas descargadas. Le puedes dar control, clic derecho, guardar imagen como. Guardar. La arrastras aquí. Aquí ya tiene la ilustración. Digamos que yo quiero que la ilustración tenga el mismo tamaño de este afiche. Entonces duplicamos este afiche. Y seleccionamos todo y lo borramos. Todo lo vamos a borrar. Y queremos que nuestro perrito esté aquí. Entonces nosotros queremos arremedar esta ilustración. Digamos que yo ya tengo una descargada aquí que es mucho más sencilla. Digamos, estas ilustraciones están súper básicas. Muy, 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 muy básicas. Yo puedo hacer esta ilustración en, no sé, 10 minutos. Entonces digamos que yo quiero arremedar esta ilustración de internet y quiero darle mi toque original. ¿Ya? Entonces aquí está la ilustración. Yo para hacer esta ilustración, bueno, hago un círculo acá. Un círculo blanco, listo. Pero esta ilustración, cuando yo esté trabajando con esto, digamos que, moví esto. No lo puedo mover. Entonces, control Z. Vamos a seleccionar esta ilustración y la vamos a dar en objeto, bloquear, selección. Aquí, por más que yo haga clic sobre la ilustración, no la puedo modificar. No puedo moverla, ¿ya? Y esto nos va a servir para trabajar por encima de ella. Nosotros nos vamos a basar en esta ilustración. Entonces voy a ir un poco rápido acá. Vamos a remedar un poco las formas. Imitar las formas de acá. Ahí vamos trabajando con aspectos que ya te he explicado. Que es trabajar con los nodos, con las puntas. Digamos que queremos darle un fondo a esta ilustración. Organizar, enviar detrás. Le queremos dar un fondo rojo. Traer al frente. Vamos a traerlo al frente porque... Y esto vamos a organizarlo aquí. Organizar, traer al frente. Mira que ya estamos imitando la ilustración, pero de una forma original. Entonces le vamos a dar aquí en opacidad. Aquí en la opacidad podemos ver a través de la ilustración. Mira, podemos ver a través de ella. Digamos aquí ya con la pluma vamos imitando los trazos. Aquí vamos a imitar como el contorno de los labios. Y esto es paso a paso. Yo creo que la ilustración es lo que más tiempo requiere en un trabajo. Yo por eso no trabajo mucho en la ilustración. Sé cómo hacerla y tengo las bases, pero no es que me apasione mucho. Entonces ya a través del tiempo tú ya vas viendo lo que a ti te apasiona y lo que te gusta y a lo que te quieres dedicar, ¿no? Porque el diseño tiene muchas ramas. Por ejemplo aquí ya, mira, aquí ya está teniendo un aspecto mucho más profesional. Digamos que yo solamente quiero que se vea el trazo, listo. Entonces aquí ya vas manejando el trazo. Vas trabajando aquí con el trazo.
no sé, yo estoy trabajando aquí un poquito como para que tengas una expectativa. Ya tú puedes trabajar con mucha más suavidad, puedes darle curvas, ya, para que, por ejemplo, aquí se ve como torcido, entonces lo que hace es modificar los nodos. Digamos que aquí quieres que se vea curviado, entonces haces clic en uno de los nodos, muy importante los nodos, y ya se va a ver más curviado. O simplemente quieres quitarle la curva, pues bueno, entonces aquí le pones curva, le quitas curva, le pones curva, le quitas curva. Y así ya va quedando más conforme a tu estilo de ilustración, ¿ya? Digamos que vamos a duplicar esto, organizar, perdón, transformar reflejo, ok. No, no me gusta, no me gusta para nada. Hay que hacer otro aquí, entonces vamos uniendo nuestra ilustración. Ya ahora que parezcan unos labios, ahora sí. Si tú por ejemplo quieres desbloquear la capa que está acá, le das en objeto, desbloquear. Ya está desbloqueado. Pero tú quieres darle un aspecto diferente a esta ilustración. Entonces tú los labios los vas a hacer de color, le vas a cambiar el relleno y le vas a poner un color cian, digamos, color cian, y le vas a quitar el trazo para que no se vea así. Entonces mira cómo va cambiando. Aquí ya seleccioné el de abajo, le vamos a robar color al cian. Vamos como esto está debajo, vamos a darle un contorno así. El de arriba vamos a dar clic derecho, organizar, traer al frente. Y el de abajo vamos a hacerlo un poquito más oscuro. Aquí podemos manejar las tonalidades. Aquí en las tres rayitas de color de la barra de color, si no ves la barra de color es una paleta. Aquí está, dice color, o en ventana la puedes sacar color. Aquí le hacen brillo, H, brillo y saturación. Saturación, brillo y... no me acuerdo qué significaba H, pero bueno. H, brillo y saturación. Entonces aquí puedes modificar la oscuridad de estos labios. ¿Ya? Entonces mira que ya va quedando diferente y ya le estamos dando nuestro toque original. Podemos hacerlos más gruesos. Digamos que yo me bajé esta ilustración, yo puedo cambiarle el color al fondo, puedo ponerlo cian también. Le puedo dar en desagrupar para, no sé, quitarle la boca que tenía anteriormente. Puedo hacerle el cabello, puedo tocar el cabello de desagrupar, le vamos a dar en desagrupar. No sé, ahí vas jugando con esta ilustración, me la bajé de internet, yo te la voy a enviar. Y pues por ejemplo, nosotros queremos exportar todos nuestros proyectos, ¿listo? Entonces lo que debemos tener en cuenta son las mesas de trabajo. Por ejemplo, esta es la mesa de trabajo número 1, esta es la mesa de trabajo número 2, esta es la número 4, esta es la número 3, perdón, la número 5, y esta es la número 6. La número 3 es esta, mira. Mira que por ejemplo aquí teníamos una mesa de trabajo y no nos habíamos dado cuenta. Entonces le hacemos clic y con suprimir la borramos. Pero no se borra este contenido, entonces le damos suprimir. A todos los sobrantes tratamos en lo posible de suprimirlos. Entonces aquí ya tenemos la 2 y la 3. Entonces le damos en archivo. Le damos en exportar. Si nosotros queremos exportar esto como JPG. Le damos en exportar como.
Y usamos aquí usar mesas de trabajo. Si le damos en todo, ¿qué va a pasar si le damos en todo? Vamos a hacer un ejemplo. Vamos a exportar esto en todo. Y le damos en OK. Al nosotros exportar en todo, mira lo que va a pasar. Se van a exportar todos nuestros proyectos. Todos se van a exportar. Pero nosotros no queremos eso. Nosotros lo que queremos es exportar solo las tarjetas de presentación. Entonces le vamos a dar en archivo, exportar como, usar mesas de trabajo y rango. Aquí está lo crucial. Vamos a darle de la 2 a la 3. Y al nosotros poner estos numeritos, solamente nos va a exportar las tarjetas de presentación y le damos en exportar. Le vamos a dar en OK. Entonces mira, vamos a dar iconos grandes aquí para que se vea. Ya nos exportó las dos tarjetas de presentación. A mí se me ve esto así, no sé, porque yo tengo como un problema, pero en realidad a ti no te debe aparecer así. Y pues al pasárselo al cliente se va a ver perfecto. No va a tener ningún inconveniente. Le vamos a dar aquí en archivo si por ejemplo el cliente nos pide un PDF. O si queremos guardar otro archivo de toda nuestra... De todo lo que hemos hecho lo vamos a guardar. Entonces le vamos a dar archivo, guardar como. Mira todo lo que hemos trabajado y yo ni he guardado. Entonces eso es algo que debemos de tener muy en cuenta. Yo a veces soy muy olvidadizo. Entonces, mejor dicho, no se te puede olvidar nunca. Todo el tiempo le das archivo, guardar o control S. Al darle control S lo que hace es el comando para guardar todo. Mira que aquí la ruedita me muestra que está guardando todo. Ahí me muestra cuando le das control S. Entonces ahí ya te das cuenta que ya guardó. Porque aquí ya me aparece en blanco porque ya he guardado. Entonces le vamos a dar aquí en guardar como. Y vamos a guardar aquí. Guardar. Adobe Illustrator, tienes que ver que se guarde en Adobe Illustrator. Así guardamos nuestro proyecto. Y le vamos a dar en OK. Queremos un PDF, bueno, guardar como. Le vamos a dar aquí en PDF. Y de la 2 a la 3, porque solamente queremos nuestras tarjetas de presentación, le damos en guardar. Y le damos guardar PDF. Aquí ya me muestra cómo se vería en un PDF. Muchas veces a nosotros para la impresión nos piden solamente el PDF. Con eso ya es suficiente. Ni siquiera nos piden el editable. Pero aquí nos está mostrando un error. ¿Sí ves? ¿Sí ves lo que pasa? Muy importante. A la hora de nosotros exportar algo o guardarlo o enviárselo a una persona o enviarle el editable, debemos ver que las esquinas no tengan eso. Porque mira, aquí me va a quedar una tarjeta de presentación con un imperfecto. Tiene que cubrir para esto del sangrado, ¿sí ves? Para esto es el sangrado. Que yo casi ni lo uso. Yo pues como ya ahora mis proyectos ya se basan con más. Yo le estoy dando prioridad más a mi carrera en lo que es el video. Entonces yo no estoy trabajando mucho esto. Pero igual, mira. Muy a tener en cuenta el sangrado. Incluso podemos coger nuestra tarjeta y hacerla más ancha. Con Shift Alt la hacemos más ancha en torno al eje del centro. Y mira, ya tiene un sangrado totalmente grande. Y cuando imprimamos, no vamos a tener preocupaciones de que ay, me quedó un bordecito por ahí blanco. Ah, me cagué la tarjeta de presentación. Y muchas veces mandamos las 1000 tarjetas y las 1000 te salen así. Eso es algo que, un error, mejor dicho, millonario, que te puede costar mucho dinero. Entonces son aspectos que debes de tener en cuenta a la hora de imprimir. Entonces, muy importante, modo de color, CMYK, está en CMYK, guardar como, PDF, de la 2 a la 3, guardar,
Vamos a sobreescribir este porque este nos salió mal con un imperfecto. Le damos en sí. Le damos a guardar PDF. Y aquí ya nos va a aparecer. Perfecto. No tiene ningún imperfecto. Otra cosa que debemos de tener en cuenta a la hora también de un afiche, digamos. Esta es la mesa de trabajo número 4. Bueno, archivo, guardar como. Vamos a guardarlo en PDF. Listo, Adobe PDF. Solo ponemos la 4. Samuel David. Afiche. Le damos en guardar. Guardar PDF. Entonces aquí ya tenemos el afiche. Y mira que está en full calidad. ¿Ve por qué torció? Ah, ya. Porque le di acá. Mira cómo se ve impactante. Esto en una publicación de internet o una historia, a la gente le llama la atención. La gente quiere ir a este lugar. La gente quiere ver la película de YouTube a las 8 de la noche. Entonces, yo creo que eso ya es como las bases que te sirven. También, digamos que la ilustración. Nosotros le dimos el toque original a esta ilustración, como puedes ver. Digamos que yo la alargué, quiero que vea así un poquito alargada. Entonces yo quiero que vea la diferencia y pues antes de que terminemos la clase, quiero que vea la diferencia entre la anterior ilustración y esta original. Esta ilustración original es marca. Nosotros le podemos poner nuestro sellito. Hay gente que no le gusta usar la marca de agua. Le puedes poner Nancy. Voy a poner aquí Nancy. Nancy artista. Nancy artista. Digamos que esa es mi firma. Quiero que vea como una firma. Nancy artista. Crear contornos. Y aquí ya tienes una marca de agua. Tu ilustración la puedes poner en internet. Y como va a ser para internet, le hacen archivo. Pero mira lo que va a pasar al nosotros tener aquí documentos de impresión. Esto lo hice a propósito pues para que tuvieras documentos de impresión y documentos de que son para internet. Digamos que esto por ejemplo va a ser para internet porque divinamente lo puedes estampar en una camiseta. Entonces le das en archivo, le das en modo de color del documento, color RGB. Y aquí de pronto no se apreció, pero se cambiaron muchos colores, muchos. Y tú puedes darte cuenta a través de esto, digamos. 85788E, ese es el código de este color. Le das control Z para cambiar a CMYK. Y mira, cambió completamente el color. ¿Sí es? Cambia la tonalidad. Mira cómo cambia. Entonces son cosas que debemos de tener en cuenta. Como esto es una ilustración para internet, la exportamos en RGB. Igual a la gente no le va a importar mucho que tú le cambies un poco los colores cuando lo publicas en Instagram. Pero digamos que si el cliente es muy exigente, esos son parámetros que hay que tener en cuenta y no nos podemos equivocar. Entonces le damos en archivo, que esta es la mesa de trabajo, ¿qué? Número 5. En archivo, guardar como, PDF, y le damos la número 5, ilustración, y le damos en guardar PDF. ¿Qué tal? Aquí tenemos una super ilustración para nuestras redes sociales y hecha por nosotros, porque no es igual a esta. Mira la diferencia.
¿Sí es? Yo me basé en el estilo del artista que hizo esta ilustración. Y yo la hice completamente diferente. Mira que esta está más alargada. Y ya, pues, yo creo que te quedó, sí te quedó claro cómo hacer este tipo de formas. Acuérdate que es la pluma, podemos usar el pincel Sí, sí me gustó. y Quedó súper. y las figuras geométricas. Ujú. Bueno, entonces, pues eso sería todo por el día de hoy. Este fue nuestro primer curso. Te va a dar un repaso de las cosas que hicimos. Eh, pues nos presentamos, te enseñé cómo crear un documento, te di un paseo por la interfaz y te enseñé todos los ajustes al documento. Te enseñé cómo transformar la geometría. Mejor dicho, te adelanté muchas cosas que ven en el curso 2, pero yo quería que este curso fuera muy completo para que tú pues tuvieras en cuenta todo esto. Ya llevamos 2 horas y 26 minutos. Y nada, para que pues tengas en cuenta y pues ojalá te haya gustado el curso. Yo te voy a enviar todo lo que hicimos hoy, te lo voy a enviar a través del correo. Me envías su correo, porfa. Y vamos a guardar todo lo que hicimos. Te lo va a enviar. Te va a enviar incluso estos formatos de una tarjeta de presentación. Te va a enviar esto. El afiche, perdón. Te va a enviar estas ilustraciones para que tú pues más o menos empieces a ver estilos, ¿no? Empieces a seguir personas de estilos que te gusten y, y ya ahí vas teniendo como, si te quieres dedicar a esto de la ilustración, ¿no? Para ser un gran ilustrador debes de tener muy en cuenta también... em, se me fue la paloma. Debes de tener en cuenta qué estilo vas a manejar en tus ilustraciones, ¿ya? Entonces, nada, ojalá te haya gustado el curso. Voy a detener la grabación.